Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, música, vamos a poner un poquito de música también para continuar con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hay mucha gente en el chat. Increíble, yo pensé que iba a ser el único que no dormía esta noche, pero veo que hay muchos que me acompañan. Paso a leer, como corresponde, los primeros mensajes. El primero que veo, que no es de un miembro VIP, voy a hacer la salvedad, es Ernesto Cabrera, que dice, estamos esperando, gracias. Y luego aparece Roxana Chávez, desde Lima, Perú, que nos saluda, nuestra moderadora. Dice por aquí, ya a las 10:37, o sea que hace ya 20-25 minutos que Roxana ya estaba allí en el chat. Miguel Ángel Tetti, que también nos saluda. ¿Qué hora despegue? Bueno, tenemos la cuenta regresiva. Vamos a poner... en realidad, SpaceX no comenzó todavía con su streaming. Ahí lo colocamos. Queremos charlar un poquito de algo que pasó. Aprovechamos justamente este tiempo para charlar algo que pasó esta tarde que me parece muy, muy importante relacionado con el tema espacial. Sigo con los saludos y volvemos a eso. Mientras estaba leyendo lo de Twitter, dice Miguel Ángel Tetti, como ahora y más que nunca incumbe a Elon Musk, al final lo de la cláusula de la píldora envenenada, a Elon ni lo inmuta, tiene su propio antídoto. La píldora envenenada se refiere a que era algo que iba a activar supuestamente el consejo directivo, el board de Twitter, para evitar que Elon comprara Twitter. Pero evidentemente la mayoría de los accionistas, ante la oferta increíble, porque aparte pagó, no sé, un 50 o un 70% más de lo que vale. ¿Quién va a decir que no? Si vale 100 y él paga 150 o 180, ¿no? Digo, nadie dijo que no, obviamente. Silvia Carolina, que saluda, Dani y a toda la comunidad, gracias Silvia. Sigo con los saludos allí, a ver. Jorge Ruiz, Ricardo Andrés TG, Falu Martínez 11. Marcos dice buenas madrugadas. Obviamente, Marcos, ¿no trabajás mañana? Son la 1 de la mañana en Montevideo. Fernando Castañón dice ya listos y confiamos en poder estar despiertos. Chuca Biglia dice 3 horas, no, en realidad 3 horas, ahora 3 horas, miren allí el reloj en rojo debajo del lanzamiento. Faltan 3 horas 52 minutos. Y teóricamente ya debería haber empezado el streaming de SpaceX. De Young dice no pienso perderme ninguna transmisión de Daniel. Gracias, muchísimas gracias. Marcelo Latancio dice, no sé cuánto voy a aguantar, ya me estoy durmiendo. ¿Qué hora será el despegue? ¿5 o 6 de la mañana? Es fácil, va a ser en 3 horas 52 minutos y ahí comenzó. Dice, la cobertura comienza a las 12. Bueno, sí, en un minuto, perfecto, en un minuto. Bueno, y en punto, comenzaron con la presentación. Sigo con los mensajes. Marcel Díaz dice, buenas noches, saludos desde Fraiventos, Río Negro. Guada Ruiz, ¿a qué hora Argentina despega? Saca la cuenta, faltan 3 horas 51 minutos. En Argentina creo que son la 1, así que van a ser a las 4:51. En realidad creo que es 55 la hora prevista de despegue, pero este es un reloj nuestro, no es la cuenta regresiva oficial de la empresa. Puede estar un poco corrido. Yo les digo que es muy posible, en base a las otras transmisiones que hicieron de los lanzamientos de la CREW4, la 2, la 3, esta es la 4, esta es la 4ª vez que SpaceX lanza una misión comercial, o sea, para la NASA, a la Estación Espacial Internacional. Van 4 astronautas, uno de ellos la teníamos allí recién en pantalla, es italiana, de la Agencia Espacial Europea, es la segunda vez que Samantha viaja al espacio. Vamos a escuchar a ver si hay voz. Yo pensé que íbamos a escuchar alguna de las voces conocidas, Johnny Crooker o Rob Navias, pero parece que Navia no. Bueno, muy bueno porque tenemos imágenes, efectivamente. Vamos a poner en pantalla completa. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Se pusieron los trajes y los chequean que funcione bien la presurización, chequean que los sistemas de supervivencia de los trajes funcionen bien. Recuerden que esos trajes
deben de medirle la presión, el pulso, la temperatura, evidentemente todos los signos vitales del astronauta, además de proveerles... ¡Uy, Megan está aquí! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué lindo corte de pelo que se hizo! Es una divina. Megan MacArthur. Y Clark Kent, ¿no? Dijera Marcos. Lo tenemos con Clark Kent. That's right. We think of the day as starting sort of at launch time, but in fact they've been up for many hours going through Megan es esposa de un astronauta, uno de los dos astronautas que voló en Crew Dragon igual que ella, pero en la primera misión de demostración. Fueron los pilotos de demostración. Y ella voló, creo que fue en la Crew 1. En la Crew 1 voló. Team is in the white room and we are on schedule. There you'll hear the operational audio. We'll have that playing. Bueno, tenemos mezclados los audios, o sea, ellos tienen mezclados los audios. Es el audio operacional eso. But in addition to Megan's analysis, we also have teams around the country covering all the action, and there you see them now. We'll get updates from SpaceX headquarters in Hawthorne, California, as well as NASA's Mission Control Center in Houston, and of course, tenemos Hawthorne, California, Houston. Jesse Muggin for the camera, I appreciate that. And of course, the rocket is on the pad. We'll talk with y en el pad también tienen otra cámara. Bueno, va a estar muy bueno esto, la verdad. A pesar de que va a ser un lanzamiento nocturno. Bueno, decíamos, lo que están haciendo es chequeando cada uno de esos trajes. Los conectan a esas valijas portátiles. Los tableros que están atrás, en realidad, son de adorno. Son los tableros vintage, antiguos, los que se utilizaban quizás en las primeras misiones Apolo para chequear sus trajes espaciales. Y los han dejado en esa habitación justamente para recordar de dónde proviene. Not tremendously different because the purpose is still the same. You're still getting into your spacesuit, making sure everything fits where it's supposed to, making sure the suit has its pressure integrity checked, and that's what they're going through right now. So this is really kind of the beginning of that buildup of excitement that's going to continue for them throughout the night. Absolutely, and each one of the Crew 4 astronauts is in a seat that is molded exactly as it is in the spacecraft, right? That's right. So the cushioning that you see can be changed out based on the size of each individual astronaut, and the idea is that Megan MacArthur lo que nos está diciendo allí que justamente el acolchado de ese asiento se ajusta específicamente para cada astronauta, de la misma manera que sucede en la nave espacial, ¿no? Cada asiento está acondicionado específicamente para el cuerpo de cada uno. It's hard to believe. In some sense, it feels like it was yesterday, but in other ways, it feels like it was a lifetime ago. But watching them dice, de alguna manera, dice Megan, me parece que fue ayer, pero también parece que fue como que hubiera sido hace siglos. ¿Elon estará durmiendo? Dice Juan Murillo. Elon duerme creo que 4 horas. Como voy a dormir yo ahora cuando termine esto. No me quiero comparar, Santiago Ferreira dice, buenas a todos, me tengo que ir a dormir, fue un día largo de trabajo, pero vuelvo en el momento del despegue. Go, SpaceX, go. Gracias, Santiago. Nico Ron que saluda también. I'm definitely a person who appreciates history, and I think it's a nice, like you said, homage to the history of that room and the achievements that started, the day started in that room. So it's neat to still see that there. The SpaceX team, of course, runs a very efficient process. They've done this now several times, and they'll continue to improve their process and get better as they learn things from every mission. I was thinking this will be the 7th time that they've launched people on a Crew Dragon, and that may seem like a big number. Esta es la 7ª vez, dice, que lanzamos gente, se lanzan tripulantes en la Dragon. Y la dupla dada, dice Ricardo Aguirre, no hemos hablado hoy, ayer estuvimos charlando, yo me imagino que por el horario Darien trabaja mañana, si me llama con mucho gusto lo sumamos, me encantaría, ni hablar. Lo mismo Marcos, si Marcos está a fin de sumarse, es un placer tenerlos aquí. Let's start with him. That is
Dr. Kjell Lindgren. He was Esta es la born in misión que Taipei, incluye la Taiwan, caminata but spent espacial, most of salir al his childhood espacio, overseas dice in England, Taylor. which he No, very esta much misión appreciated. You'll hear more from him es about parte that. de la He nueva was an instructor expedición que and se jump suma a la master Estación with the US Espacial. Air Force Academy and Es el also has a recambio doctorate in de los medicine. 4 tripulantes de la And he CREW3 served as a que flight todavía están a surgeon bordo. for NASA. Ellos van a After he estar was 6 chosen as an meses astronaut, a bordo de la Lindgren Estación flew Espacial on Internacional. Soyuz and spent 141 Bueno, el days in comandante, space Kjell during Lindgren, Expedition 44 and 45. He has a wife and 3 children, médico, and today, Megan, he is the especialista en commander of Crew emergencias. Dragon. Bueno, y ahí That's decía right, la he's gonna misión un transbordador, ¿no? En una Soyuz voló y fue parte de la expedición 44-45. just a really good human. He's going to be looking out for his We're at crewmates and 3 hours 45 minutes. The side hatch is now open and we are on schedule. they're very lucky to have him as their leader. Los astronautas, los 4 Up astronautas next son is fellow airman Kjell Bob Lindgren, Hines. Robert There he Hines, is with his Jessica visor open, Watkins. communicating with his suit tech. He was born in Fayetteville, Bob North Carolina. Hines, ahí He has lo a wife and tenemos, 3 daughters. y He has Samantha a Master of Cristoforetti. Science in Aerospace Engineering and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot. Fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Norteamericana. Este es su primer viaje al espacio. He came to NASA as a research pilot. Ingresó en where he el flew science 2017 missions como in our candidato WB-57. a Today, astronauta. he's going into space for the very first time as the 21 pilot años for sirvió NASA en la SpaceX Crew4. USAF, en Megan, la you were the Fuerza Aérea de pilot los Estados for Crew Unidos, 2. como It's a piloto position you know instructor, well. como That's right, piloto de it's one caza extremely important y role. últimamente como piloto de As I'm pruebas. sure you Of know. course, because you did it. I first También got to sirvió interact actually como with se Bob sirvió, when he trabajó was an como instructor piloto pilot for T-38 for the de astronaut corps. investigación And so flying with him was en always a NASA, pleasure. en el He's Centro always Espacial calm Johnson, and collected no matter what y ha the acumulado más de circumstances, which is 3.500 exactly the horas person that de you vuelo want en 50 piloting any tipos de vehicle that you're aeronaves in. And diferentes. they're going to make a great Voló team today. 76 He did misiones de look quite combate calm in that en shot. 3 tipos de Quite aviones. steady. This guy has flown so many aircraft, and we'll hear more about that in his bio a little bit later on. Now let's introduce you to the 2 mission specialists, Jessica Watkins, and there she is, looking Bueno. calm and collected and not moving very Jessica much, but Watkins. very focused, I imagine. She considers Lafayette, También ingresó Colorado, en el her hometown. 2017, Talented rugby es player in geóloga. college. Her team won the national championship in 2008. Y después de ingresar en el 2017 tuvo her 2 university, I años believe it was de Stanford. entrenamiento como candidato a Watkins astronauta. was a postdoctoral fellow in the Division of Geological and Tiene un Planetary doctorado en Sciences at the geología California Institute of en la Technology. Universidad de California She en Los completed Ángeles. several internships Es su primer with viaje NASA, al including espacio. one testing system designs for the Mars Perseverance mission at JPL. She became an astronaut in 2017, a turtle. We'll talk Fue more about colaboradora that. del equipo And now, del just like equipo de Bob, NASA she's going Ciencia into en el space for the very Curiosity. first time. This is a brand new experience for her. Yep, it's a bit of a turtle takeover, I think, is what we're experiencing. Bueno, y Samantha on Cristoforetti, space station nuestros right now. amigos But Jessica is an europeos, outstanding crew member. la It's tienen been muy fun to get to know presente. her since she Nació en arrived with Milán her classmates. el 29 de abril del Just tremendous amount of knowledge 77, that she pero que lo brings. muestren ahora. Can be very focused and serious on the task Y at entre hand, but, noviembre del boy, when she 2014 y smiles, it really junio lights up del the room. I think 2015 this crew is pasó gonna have a lot of fun 200 together. días It sure en el does. And as espacio. she motions towards her suit, calling over the suit tech, what are you communicating with them about? En la misión So it depends futura a little se bit. They're going to be llamaba, asking you como how ingeniera things de vuelo fit, de how la they expedición feel, how you 43 can y hear, 44. if you're Esta having any misión de hoy, problems with, para ella the tiene un nombre, communications Minerva. system, as well as with the cooling system. So there's a variety of things that they could be checking at this point. The second mission specialist is Samantha Cristoforetti. She was born in Milan, Italy, but now lives in Cologne, Germany, with her partner and 2 children. Dice que vive In 2006, she en earned her Alemania, en fighter Colonia, pilot wings and flew actualmente the con su pareja y attack sus fighter hijos. at a base in Italy. In 2013, Cristoforetti launched into space aboard a Soyuz for a long-duration space flight to the International Space Station, so she has quite a bit of experience aboard station. Several years later, she was awarded the Knight Grand Cross of the Order of Merit from the President of Italy, and today she returns to space and the space station with Crew4. Another very impressive resume, but also just a great person to be around. So they're going to really work well together. They've gotten to spend several months together training and getting to know one another. And I think this mix of Megan experience dice and que skills es is gonna una blend excelente really well persona and con make quien ha for a podido successful compartir crew. tiempo de entrenamiento. We've got a couple astronauts standing up, and you can see they're still attached
Dice, hay un par de astronautas que se pueden ver allí. Right next to their seat. What is that, Megan, and what purpose does it serve? That blue box is providing cooling air. Andrés for them Torres as they're Soria dice, moving espero que no around. se me You corte do internet por get, culpa de la tormenta que se espera dentro de can un par get de quite horas. warm in Va a that pasar por suit, acá y and so después va they're para sort of Uruguay. preemptively making Saludos sure de that the crew Banfield, members are Buenos not gonna Aires. get Sí, tenemos overheated esa during this espada de wait time. Damocles hoy. Yo supongo que vamos a poder seguir. Obviamente que si hay tormenta eléctrica y grande, vamos a cortarla. Lamentablemente. Pero estemos atentos. Por ahora, el So now let's pronóstico check acá in with es our bueno. team monitoring preparations for launch at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. We're going to NASA's Dan Hewitt and SpaceX's Jesse Anderson. Take it away. Jesse Anderson. Hey, thanks, Daryl, and hi, everybody. Good evening. I'm Dan Hewitt. Thrilled to be back here at Hawthorne. Dan for Hewitt y another Jesse crew Anderson. launch. De comunicaciones de NASA y de SpaceX. Here at SpaceX, and per usual, super excited about Crew4 today. Welcome to Mission Control. Estamos muy entusiasmados, dice, This is where the teams are staffed del around lanzamiento the de hoy, la clock as we Crew4. count down to liftoff. La Now, on tripulación console or 4. headset and Mission Control are 6 key positions. The mission director is in charge of the room and tasked with making real-time decisions to ensure mission success. The person that you'll hear talking to the astronauts is the Crew Operations and Resources Engineer, which you'll hear us refer to as the core throughout the broadcast. The additional positions are focused on vehicle systems, including avionics, Voy a habilitar la cámara trasera. propulsion, life support, and communication with ground support teams. And NASA has its own team members back in Mission Control Houston. We're going to check in there a little bit later, where they're preparing the space station for Crew Dragon's arrival. And we're going to meet several of those key players when we do check in. Now, today's ride to the space station will take about 22 hours with Dragon flying autonomously the entire way. And just like autopilot on a commercial aircraft, the crew always has the ability to take manual control of the spacecraft if needed. Now, at T-minus 3 hours and 39 minutes until liftoff, let's go to Andy Tran for an update on the launch countdown. How's it going? ¿A qué hora está programado el lanzamiento? Pregunta Ceci, música relax. Está allí. 3 horas 39 minutos es la hora oficial y tenemos a Andy Tran, tenemos a todos los equipos hoy. Están faltando 2 personajes importantes, lo digo y lo sigo diciendo. Falta Rob Navias en NASA y falta Johnny Spruker de SpaceX. The only people remaining on the pad are the ones needed for ingress of the astronauts, and crew arrival is expected to happen in about an hour. La tripulación va a ingresar a la cápsula dentro de 1 hora, nos dice Andy Tran. Engine and stage checkouts were also performed several hours ago. On top of Falcon9, the Dragon spacecraft is ready for the crew. Functional checkouts were performed. Todos los chequeos funcionales de la cápsula ya han sido hechos. ¿Qué es lo que queda? Bueno, hicieron chequeos de presurización inclusive de la cápsula, pero lo que queda ahora después es la carga. O sea, suben los tripulantes, cierran la cápsula, separan el brazo, arman la cápsula para poder eyectarse en caso de que haya algo mal. Y luego de eso van a comenzar la carga de combustible y oxígeno. O sea, en realidad ahora está la cuenta regresiva y si no hay nada que salga fuera de los parámetros, esto continúa. Porque aparte del clima, dicen que está estupendo. I heard from Rob Navius, PAO over at Johnson, that the launch corridor, the abort corridor, I should say, weather is good there, and that's a tough one to get because that's a. Bueno, lo que están hablando ahora están diciendo de que el tiempo no solo está increíblemente bien ahí en el sitio de lanzamiento, sino en el corredor de cancelación, o sea, o de aborto. ¿Qué significa eso? Bueno, una vez que el vehículo lanza, hay o sea, se inclina para ir a su órbita, ¿no? Y obviamente recorre una distancia desde el punto de lanzamiento en el sentido que va a la órbita. A medida que pasa el tiempo, el lugar donde puede llegar a aterrizar esa cápsula, si se tiene que eyectar, queda cada vez más lejos. Entonces, ese es el corredor de emergencias. Y ahí hay puestas varias tripulaciones de rescate para cada una de las fases de emergencia que están designadas con números. La fase 1, 2, 3, 4.
En fin, y que inclusive es a lo largo de todo el océano, de todo el cruce del océano. That's right. There's a team of folks that are managing that schedule. He makes sure that the operations for the astronaut quarantine facility run smoothly, that everybody has everything they need, everything from the air conditioning to the food to, everything in between. He's making sure that runs smoothly for everybody there, which is an important job. And boy, they sure do feed us really well. In that time Sina Cartman es la número 11. Right. Fellow astronaut. Es una astronauta. And a turtle as well. There's another turtle in there. Yeah. She is supporting the astronauts, right? She's in the support role, wearing, as you notice, the black SpaceX ninja suit, as they call it. Yes. And there's a reason for that. Well, yeah, that's, I think, because the team is kind of one team is the idea, and she blends in with the rest of the team, but it is nice for us to have that one NASA representative knowing that, they're holding on to any messages or... ¿Por qué están de negro, están diciendo, y son de NASA? Bueno, la idea es que queden mezclados, que no haya diferencias en el equipo. A pesar de que son de NASA, están todos de negro, todos igual con el uniforme de SpaceX, porque la idea justamente es esa, que se mezclen con el resto del equipo de SpaceX. On the inside as an astronaut for Crew 2, but then also on the outside for your husband, Bob Behnken, who, along with Doug Hurley, flew that historic mission, the first Crew Dragon to go to the International Space Station. That's right, and it's a different experience with some similarities. As the family member, as the loved ones, you're outside. You're very excited for them to come out. You're thinking about how they're feeling and wanting to give them. Megan está hablando de su esposo, Bob Behnken, que justamente viajó en el vuelo anterior, en la Crew Dragon, en el vuelo de misión. Entonces le preguntaban qué se siente ahí. Bueno, es similar, pero también hay una gran diferencia. Dice, porque es ser amado, es tu pareja. And celebrate with him and not try to climb into the Tesla on the way to the Bueno, dice, y con nuestro eco chico, dice, obviamente que lo principal también era tratar de que no se suba al... Qué feo que está eso, ¿no? Sí, qué feo que queda. Que no se suban a los Tesla, ¿no? Eso es lo más importante en el momento de la despedida. As the loved ones that are there kind of being left behind because you don't have that active role. Héctor González dice, todavía no vi el número negro, o sea, el 13. Dice, ¿serán supersticiosos? That was a challenge to realize he's doing this all on his own and I can't help no matter what. So that was my challenge. Me parece que los trajes les quedan cada vez mejor, mucho mejor que la primera vez que los vi. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Seguramente han hecho ajustes y modificaciones para que no solo sean más cómodos, sino para que queden más lindos. Riding in the first car will be the suit techs and the spacecraft closeout lead. In the second Tesla, Commander Kjell Lindgren and pilot Bob Hines will be sharing a ride with a NASA flight surgeon. And in the third vehicle will be Jessica Watkins and Samantha Cristoforetti. They'll also have another closeout lead with them in that vehicle. And of course, we will follow the convoy live every step of the way, getting you as close as we can possibly get you without actually being inside the car. Now let's take a look at the crew's experiences bonding together. Esto que estábamos viendo ahí era cuando hicieron el ensayo. Esto es parte del entrenamiento y ensayo. He is the pilot for our spacecraft. Samantha Cristoforetti is an Italian fighter pilot who flew in 2014, and Jessica Watkins is one of our newer astronauts. She is somebody that absolutely is foundational to our crew and somebody that can be counted on. Kjell is our fearless leader, always in command, ready for the next move. Bueno, están hablando, cada uno de ellos habla del resto de los astronautas y del grupo, ¿no? Él fue mi equipo, fue parte de mi backup, dice, en mi primer vuelo.
to know whenever something is in free flight around her and catch it. So I am really interested to see how in zero gravity, where everything's in free flight, I really want to see how she manages that. She is phenomenal. Dice, ella es fenómena, dice, ella en realidad tiene una orientación de las cosas que están volando alrededor, dice, me va a encantar verla cuando esté en 0G. Dice. Y ahora ella está hablando, Jessica, que hablaban de ella, dice, está hablando de Samantha Cristoforetti. Tiene una energía, dice, increíble. And just makes us all feel like family. To see her experience and the expertise that she brings and her leadership has been very special. And Bob Hines, or Farmer, is a test pilot. He is the pilot for our spacecraft. Bueno, están en el chat hablando del tema de las tormentas. Ignacio Fernández, las tormentas acá en Sudamérica. A ver si nos pasa o no nos pasa por encima. Por ahora el tiempo está en un... yo diría que en un 50, en un 40% go para seguir el streaming. Vamos a seguir el clima a ver cómo sigue. Ignacio Fernández decía, buenas madrugadas, pregunta si el lanzamiento no se hace hoy, ¿se sabe cuándo es la próxima ventana? Me imagino que en un par de días, pero no, lo dijeron en la conferencia de prensa y no lo recuerdo, la verdad. Ya me fijo a ver si está en el comunicado de prensa. Some artwork that came to us from around the world, part of the 2022 Children's International Artwork Contest winners, ages 4 through 6. And I love this. They've done such a great job putting these little paintings together. They were in categories, as you can see. Some were spacecraft, some were exploring the solar system. I love the one in the bottom left-hand corner. You see that, living and working in space? Yes. It's got a space station and it's tethered to the Earth. Okay, yeah. They're living in their own world there. Maybe one day we can have plants and trees like that one. Thank you to all the children who participated in our art contest. It is up on the wall, and the astronauts of CREW4 will be walking by, and they'll see that art as they walk right by. Throughout the mission, we want to invite you for the next 3.5 hours to send us your questions for Megan. We've got the expert on hand. All you have to do is use the hashtag AskNASA handle on Twitter. So tweet it at us and we'll get some of those questions on the air and asked to her. We got a question right now, in fact. All right. From Go for Space Launch. Megan, how many people can live and work on the space station at one time? That's a great question. So when I arrived aboard the International Space Station, there was already CREW1 was there, as well as a Soyuz crew. So in total, there were 11 of us on board the International Space Station at that time. Está hablando Megan de cuánta gente puede, le preguntaron, ¿no? Una pregunta es cuánta gente puede estar al mismo tiempo en la Estación Espacial Internacional. It impedes our ability to work effectively when there's that many people on board, but we all live there safely and we are teaching one another, we call it handover, to learn how to operate the space station. Dice, bueno, cuando yo fui, dice, llegamos a ser 11. Dice, y bueno, si bien hay que estar muy bien coordinados para poder trabajar y hacer las cosas, dice, it is massive, orbiting around our Earth. On the inside, 5-bedroom house. Yes, so the living space inside is smaller than the overall size of the space station. There's a lot of external structure. Uriel pregunta si esto es en directo o no. Si ya fue transmitido o está full en vivo. Nuestro canal hace todos estos streamings en directo. Obviamente, luego quedan quedan colgados, pero si te fijas, cuando hay directos, no hacemos retransmisiones de cosas que sucedieron. Muy rara vez, a menos que el tema lo justifique. Waiting for the astronauts from CREW4 to walk out.
What are some of the manual features? Maximiliano Espósito dice: hola, buenas noches a todos. Qué increíble ver cómo lanzan otra misión a la estación espacial al poco tiempo de llegar a acción. Fue hace 2 días o menos. 36 horas va a haber entre el aterrizaje y el lanzamiento. Esa es una de las cosas que hablaban hoy en la conferencia de prensa. El administrador de la NASA, Bill Nelson, junto con el administrador asociado, Bob Cabana, Kathy Buders, que es la gerente de exploración humana, y el director de la Agencia Espacial Europea, además de 2 especialistas, estuvieron en esa conferencia de prensa. Estuvo muy buena, y hay muchas cosas que me gustaría comentarlas, que muy posiblemente lo hagamos ahora en un rato. Vamos a buscar un poquito un lugar para poder hacerlo, porque la verdad que creo que es muy interesante lo que sucedió y lo que hablaron. Great capability. Yeah, absolutely. It's autopiloted if nothing goes wrong, but you want that ability to jump in and take it. Great question. Keep them coming. We've got another one here. Jet for Me asks, what's the launch trajectory and visibility for the Crew4 launch? This is a little bit more of a complicated question dealing with the trajectory of this particular launch. It's the same as it was for you, where we're going up and out over the Atlantic seaboard. Right. So I didn't get to see the last one like this, but I would imagine that it's going to be a spectacular view for those in the local area because it's a night launch, and hopefully the lighting conditions will be similar and that you can see the trajectory for quite some way as it flies up along the Atlantic coast. Especially at night with the brightness that this rocket gives off. And as we look live here at one of the Teslas and members of the media and family members gathering, you can see in the left-hand side, Administrator Bill Nelson, NASA's administrator, former Florida senator here in the state of Florida. And next to him is Bob Cabana, the former director of the Kennedy Space Center and current Associate Administrator. Andrés Torres Soria dice: excelentes todos los artículos de la tienda, me encantó la taza de R. Yo tengo una de Marte, me encanta. La taza que más me gusta a mí es la de Marte, sinceramente. On the left, Bob Hines. On the right, Kjell Lindgren, giving a good wave. Those smiles. Bueno, van a salir, Great smiles. van a ir a los Tesla, Samantha Cristoforetti. o sea, ascensor. Elevator they go. Look at all those signatures, Megan. You can Mira see todas las them on firmas the que hay wall. ahí. Folks who have supported this program. Yes, I remember that when we got into Esas firmas the son de elevator, toda and la it's such a gente good que está feeling. allí trabajando We en don't el often get programa. to interact with the thousands and thousands of people that make it possible, and it's so nice to see that. Just tangible evidence that they're thinking of us, and it reminds us, of course, we all are always thinking of them too, but it's a nice reminder of how large and how dedicated this team is. Got the elevator closed, and now they're on their way down from. Ignacio Fernández dice: bueno, si en 3 horas no se cancelan, no. And we are just now moments away as a result from Buenas madrugadas, comunidad, dice Rodrigo Pérez. ¿Qué tal, vecino? And checkout building. Yeah, so excitement is building. I remember waiting inside, you get down off the elevator, and then everything is timed very precisely. So you wait for just a couple moments, and then the SpaceX Hola, team will despeja una duda que tengo, dice Robert Samaniego Romero. ¿Por qué cuando el booster, cuando se desacopla, se da la vuelta y retorna, y luego se vuelve a girar, supongo? No, dice: saludos, excelente video. No. Vamos a buscar algo para poder hablar sobre eso. Bueno, saludándose con su familia allí, con sus hijos. My son, I think, was determined to Pero say eso no es "Launch ahora. America" Eso no es first and ahora. loudest, and so that's what he was doing. He did a great job. And then in April, Claro, eso fue la Crew 2. Y ahí, claro, acá está Megan. Acá está Megan MacArthur. Esta es Megan. Y ese es Bob Behnken, su marido, que voló en la misión anterior. Aquí está. Aquí la vemos a Megan MacArthur, que es quien está hablando ahora. And now we look at the doors for Crew4, awaiting their moment with their families before they go out to launch pad 39A, a historic pad here, where their rocket awaits them. Frontera Espacial, Daniel dice: que genial la transmisión, te dejé un mensaje por si te es útil. Sí, ya voy a buscar el celular porque no lo tengo conmigo.
Usually when the first SpaceX tech comes out, the astronauts are not far behind. Bueno, esta es la puerta por donde salen luego de vestirse y de probar los trajes para dirigirse a los vehículos Tesla que están allí esperando para llevarlos al sitio de lanzamiento. You can actually just barely see the meatball. It's almost completely covered with mission stickers, but that's an important part of the tradition. Un momento, as well. voy a buscar el celular. And the gull wing doors of the Teslas now opening. Here we are. At T-minus 3 hours and 21 minutes until liftoff. You can see the markings on the ground. The family will not go beyond that rope, and the astronauts will generally stay behind the yellow. But then there will be a moment, as we saw from previous videos, where the family will get to go up to the car. Yes, once the doors are closed, bueno, the windows no me perdí are nada, open, veo. to go up and look through the glass a little bit closer, which is nice. There they are. There they are. Bueno, ahí vinieron, ahí aparecieron. The astronauts of CREW4 getting ready to go to space, taking their first steps outside from left to right. Jessica Watkins, Bob Hines, Kjell Lindgren, and Samantha Cristoforetti. Oh, what do we got here? 1, 2, 3, 4. Nice. Bueno, 1, 2, 3, 4, bien, claro. La CREW4 es lo que hicieron. La matrícula del Tesla que estaba atrás dice Go 4 Launch. Go for Launch. O sea, vamos a lanzarnos. Qué momento, dice Megan, y Megan contesta, dice, es un momento increíble. Estoy leyendo el mensaje que me mandaste, me encanta. ¿Qué te parece si lo pones en el chat? Ponelo en el chat y lo compartimos. Me parece genial que la gente pueda verlo directo en el sitio de ustedes, en Frontera Espacial. Está muy bueno esto. Listen in for some of the comments. Maybe we'll get to hear Kjell's big booming laugh one more time. After this, after I get in the car, I think you guys are going to get some more. Está muy, muy buena la información de Frontera Espacial. La verdad, hacen un trabajo formidable. I remember you smiling quite a bit as well, Megan. And then you told me there was a reason. Oh, were you watching that? That you wanted to send the message. Oh, absolutely, yes. So again, you're not really sure how your family members will react, especially if you have young children. And so the main thing is to just show them that it's a joyful occasion, it's something to be dice, lo principal dice cuando tenés hijos es que bueno, no sabes cómo van a reaccionar en ese momento, or, you know, any upset feelings, but really my son ended up just being a trooper. He was so happy, there was so much excitement around him that really helped buoy him up, I think, for both circumstances. And bueno, vamos a bordo. Vamos a bordo. And didn't he break free and say like, "Hey, mommy, I love you"? that sounds right. I was worried he was going to actually come through the ropes, but he did not do that. I think for Bob's launch, there's an image of him like actually trying to get through the window before the vehicles drove away. But I managed to hold on to him. He was a little bit smaller then. One of our astronauts really soaking it in. I believe that's Kjell. Yeah, I don't want to miss that picture. Una de las cosas que hacen ahora cuando se sientan en los Tesla, esos Tesla están equipados con el sistema de soporte, o sea, para volver a darles confort de aire acondicionado a esos trajes. Entonces, una de las cosas que hacen una vez que se sientan allí, el asistente viene y los conecta al auto. De la misma manera que se conectan, bueno, ahí colocan no sé si ese es el pack, ¿no? No, el auto está preparado. That shot from above was actually from one of our photographers, not the helicopter. I want to correct that. That is our helicopter shot.
Qué feo que está el lugar ese, ¿no? Cuando se ve con las cámaras de abajo, con esos biombos azules, quedan bien, pero sin embargo... Bueno, ahí va la familia, ahí llevan a la familia para que se despidan allí en el auto. Una vez más. Ahí está, Go for Lunch, esa es la matrícula. Qué geniales. El reclame Tesla. Qué increíble. 7 veces ya van que vemos esto, no exactamente así, pero que vemos a los astronautas a bordo de los Tesla, dirigiéndose al sitio de lanzamiento, ¿no? ¿Cuántas fábricas de autos le gustaría poder tener esta oportunidad, ¿no? Increíblemente, Tesla, que es una de las compañías más valuadas del mundo, Elon Musk dijo que lo que realmente va a valer no es la fábrica de autos, sino que él lo que piensa que va a valer es la fabricación de robots, cuando tengan robots en el mercado. Aprovechando lo que es la inteligencia artificial creada para poder hacer que esos autos sean autónomos, que todavía no lo ha logrado, está en fase beta aún. Hay más de 100.000 usuarios que están probando el software y están enviando continuamente datos a la central, a la red neuronal de Tesla, para crear esa inteligencia artificial para poder hacer que los autos sean autónomos. En realidad, eso mismo lo van a aprovechar para los robots, porque el resto dice son sensores igual que en los autos y actuadores distintos y mucho más sencillos que un auto. Y aparte dice, tiene una ventaja, los robots son mucho más lentos, ¿no? Entonces las cosas suceden muchísimo más lentos. Lunch o lunch. Dice, yo tengo hambre. Dice Frontera Espacial. Hopefully, but an emotional scene nonetheless. And this is a little bit of a time to kind of lean back in your chair a little bit. For me, it was blaring some favorite songs. And at nighttime that was fun just because of the, the darkness. Emma, los acabo de agregar a Frontera Espacial como moderadores en el canal, así no para que moderen, pueden hacerlo con mucho gusto. Siempre viene bien alguien que modere, pero en realidad la idea es que puedan colocar los enlaces. O sea, no quiero hacerlos trabajar. No, por favor. We'd like to take a closer look at the CREW4 spacecraft commander and the rest of the astronauts in this convoy, help you get to know them a little bit. Una pregunta, ¿por qué los militares acompañan a los astronautas hasta la nave de despegue? Y por un tema de seguridad, ¿no? Why do we explore? Para que a nadie se le ocurra hacer un atentado. Helps us to better understand who we are in our place in the solar system and the universe. My name is Kjell Lindgren, and I'm the commander for NASA's SpaceX CREW4 mission to the International Space Station. I grew up in an Air Force family, and so I was born in Taiwan and spent the first 2 years of my life there. We lived in Kansas and Illinois, and then we were transferred to England. Vivió en una familia de la Fuerza Aérea, dice. Entonces está diciendo dónde fue, a Kansas. Pude conocer distintas culturas y eso me abrió muchísimo. Siempre quise ser un astronauta. Este es el comandante de la misión. And that, I think, is really when this dream was just burned into my consciousness. And so I charted out a path. I went to the Air Force Academy. Ahí fue cuando realmente fui a la academia de la Fuerza Aérea, dice, ¿no? That path took some twists and curves, and I ultimately did not become a pilot, but went into medicine. And yet still found a path through medicine where I could serve. Dice, y bueno, no pude ser piloto, pero encontré un camino en la medicina. But I still had that dream that perhaps I would get to do that job someday. Bueno, pero siempre mantuve el sueño de ser astronauta.
Bueno, y finalmente fue increíble saber que cuando recibí la llamada para saber que había sido seleccionado como aspirante a astronauta. Y aquí lo tenemos, miren quiénes están allí, ¿no? Van der Hall, ¿no? Estaba también, había otras, es del grupo de varios astronautas que hemos visto volar ahora, ¿no? Kate Rubins. Los militares deben estar por seguridad. Rusia está perdiendo una guerra y amenazando con hacer desastres. Mejor estar prevenidos. Correcto. Día de respaldo para la misión. Bien ahí, Darien desplegando el espacio. Dice jueves y viernes con 20 minutos de diferencia menos cada día. Muchas gracias, Darien. Bueno, mientras sigue esto, porque en realidad no se ven los astronautas hasta que no lleguen ahora al ingreso de la cápsula, vamos a poner un poquito lo que sucedía hoy en la tarde. Y esto es la conferencia de prensa donde estuvo, aquí lo vemos, Bill Nelson es este que está aquí, este es Bob Cabana, es el administrador asociado, Catherine Luders, que es la jefa de exploración humana, y Joseph Astaker, que es el jefe, el director de la Agencia Espacial Europea. Bueno, obviamente, cuando habló Bill Nelson, es político, es un político, tiene una capacidad de hablar increíble, ¿no? Lo más rescatable de todo esto son dos o tres cosas. Lo primero es que evitó en dos oportunidades contestarle a la prensa que estaba allí. Nosotros estábamos acreditados, pero no tuvimos la oportunidad de hablar. Inclusive no lo hicimos el streaming este. Dos veces le preguntaron cuál era el plan si Rusia se iba de la Estación Espacial Internacional. Y las dos veces dijo lo mismo. Hernán Ibarra, gracias por ese mensaje. Dice, Dani, saludos de la costa argentina, tremenda tormenta acá. Bueno, ojalá que pase rápido. Evitó contestar. Él dijo que él confiaba de que Rusia y todos sus socios iban a seguir. Yo creo que haya estado el jefe de la Agencia Espacial Europea ahora allí demuestra muchas cosas. Una de ellas es el gran apoyo que se están dando mutuamente en este momento difícil por el cual uno de los socios importantes, como es Rusia, ha venido amenazando en varias oportunidades de irse de la Estación Espacial Internacional. Pero por otra parte, hay algo interesante que no lo dijeron, pero el jefe de la Agencia Europea dijo de que están estudiando posibilidades, o sea, está detenida la misión ExoMars, que es el rover europeo. Dice, pero estamos estudiando posibilidades. Dice, varias posibilidades y una de ellas es la NASA. Dice, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña futurología, ¿no? En realidad, yo creo que el candidato para esto, obviamente, es la NASA y obviamente es SpaceX. Creo que no hay otra compañía que tenga la capacidad de poder crear de la nada un lanzamiento dedicado para la misión ExoMars, para enviar eso a Marte. Así que dijeron que en julio iban a notificarlo. Ahí nos íbamos a enterar, así que lamentablemente vamos a tener que esperar un poquito, ¿no? Luego seguimos un poquito más con esto. Vamos a seguir con la misión. Bueno, pensé que ya podrían haber llegado al ascensor y estar subiendo. Nos sigue mostrando sobre los tripulantes.
On launch day, I am 100% most looking forward to the kick in the pants when those rocket motors light and we are heading off the launch pad. Maximiliano Gordillo dice, querido Daniel, desde Rosario, Argentina, mirando, saludos a todos. Ale Gordillo, un abrazo, gracias. John Manuel Osorio dice, Daniel, muchas gracias por crear este espacio, de verdad increíble. Che. ¿Por qué no hay lanzamientos de este a oeste? Bueno, generalmente se aprovecha. Si uno lanza en el sentido de giro de la Tierra, la velocidad de giro de la Tierra se suma a la velocidad del cohete. Entonces ya estamos corriendo con ventaja. Hacerlo al revés significa poner muchísimo más combustible en el lanzamiento. Bueno, ahí tenemos ya una cámara. Se ve que los vehículos están próximos a llegar al sitio de lanzamiento. No, todavía no. No, pensé que eso podría llegar a ser, pero no. Dice que se veía por ahí el mega cohete de la NASA, como le llama también Bill Nelson, ¿no? El cohete más grande del mundo. Absolutely, I know they're thinking about it. Even if it's just something down in the future for them, could be very well be their next ride. Este es el edificio de integración donde se montó el cohete LSLS, donde antiguamente se montaron también los trabajadores espaciales para los PES. Dice, y podemos escuchar desde aquí el helicóptero que está volando encima nuestro. Hay un helicóptero de vigilancia, obviamente, de soporte. Now the crew convoy is approaching pad 39A, and that's an area known as the Blast Danger Area, or BDA. ¿Vuelven a reutilizar los trajes espaciales de SpaceX? Dice Miguel Eduardo Vélez. No lo sabemos. Gonzalo Abraham saluda de Buenos Aires. Luz. Exploring is about pushing the bounds of what we are capable of as humans. Explorar, dice, es ir más allá de lo que podemos hacer los humanos. Y esto es algo que nos une a todos, ¿no? Soy Jessica Watkins, dice. At a pretty early age, I got kind of set on the idea of becoming an astronaut. That was when I kind of ya desde niña, de chica, dice, tenía interés en el espacio y en ser astronauta. Mis padres siempre me recalcaron lo importante de tener una muy buena educación. Bueno, y realmente seguí mi pasión. Y me enfoqué muchísimo en la geología de Marte. Ella trabajó con el equipo científico del Curiosity. Deciding to be an astronaut is kind of setting out a dream for yourself and then kind of stowing it in the back. Bueno, ahí la vemos entrenándose como astronauta, dice. So the day that I received the phone call to invite me to come down to Johnson Space Center and become an astronaut just really was truly a dream come true. Bueno, el día que me llamaron, dice, que recibí la llamada donde me dijeron, queremos contar contigo como astronauta en el Centro Espacial Johnson, dice, fue el día donde el sueño se hace realidad. The opportunity to be the first black woman on an International Space Station long duration crew is exciting. It certainly is important to me and dice, ella es la primera mujer de color en ir y vivir en la Estación Espacial Internacional. Paved the way to enable me to be here now. As much as I can be a small part of that legacy, I'm honored to have the opportunity. Being selected to be a part of this CREW4 mission is truly an honor. Es un honor, dice, ser parte de la tripulación 4, dice, no será CREW4. JMA saluda de Rojas, Argentina. Angélica Rojas también. ¿Cómo que la primera? No fue la primera, no. Fue, ¿no? Pero eso fue lo que yo entendí que dijo. A ver, vamos a repetirlo. Vamos a repetir, a ver. De repente yo escuché mal.
be able to be a part of the legacy that so many before me have paved. No, ser parte de un legado, dice, no. The opportunity to be the first black woman on an International Space Station long-duration crew is... En realidad la noticia esta decía, dice, un astronauta de la NASA va a ser la primera en ser la primera mujer negra en vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional. Esto fue el 9 de noviembre. Is exciting. It certainly is important to me and impactful to me to be able to be a part of the legacy that so many before me have paved the way to enable me to be here now. As much as I can be a small part of that legacy, I'm honored bueno, me encanta ser parte de este legado. Being selected to be a part of this CREW4 mission. Putting those up throughout the broadcast. Some interesting factoids about the crew and the mission. ¿Ya llegaron o no a la base? No, en este momento están llegando. No están llegando. There they are going around SpaceX's horizontal integration facility, Megan, and at this point, when you're pulling up to the rocket, probably están llegando al sitio de integración de SpaceX, ¿no? And you're inside the launch pad area. You really are. And ya estás ahí, cuando llegas ahí, dice, ya estás dentro del área de lanzamiento. And it's a building of excitement all at the same time, because you realized this is the day I've been working for. I've reached this point. And in a sense, you relax because you got there, you exhale, but also, wow, this next thing that you're about to do is even more amazing and exciting. And so the excitement is building, and of course the focus and attention. Claro, Jessica Watkins dice va a ser la primera mujer negra en completar una misión de larga duración a bordo de la Estación Espacial Internacional. The inside shot driving right by the rocket that you saw there through the front windshield as they make their turn into the pad area, and a beautiful view from our helicopter. Muy buenas imágenes del helicóptero, ¿no? 39A, you see the three vehicles down Samantha Cristoforetti habla 5 lenguajes: inglés, italiano, alemán, francés, ruso y chino. There's been a lot of upgrades to this launch pad, Megan. You flew it and flew out of there under both configurations, both as a space shuttle astronaut. Dice, volaste ahí, Megan, dice, en 2 configuraciones. Dice, como astronauta en el transbordador espacial y después en este mismo vehículo en una Crew Dragon. Este es el primer vuelo de la nave Crew Dragon esta. Están estrenando. Y es, creo que el cuarto del booster. O sea, de la primera etapa. Y se le ve, se nota perfectamente lo blanco de la segunda etapa y acá lo tiznado y sucio que está el propulsor de la primera etapa. Vamos a hablar ahora después un poquito de ese cohete, de las etapas y cómo funciona un poquito todo esto para la gente nueva del canal. Still part of it there on the pad. We're at T-minus 2 hours, 59 minutes. Crew have arrived at the pad. We are on schedule. ¿Autos Tesla o son camionetas? No, son SUV Teslas. Tesla tiene 4 modelos, el modelo 3, el modelo Y, el modelo X y el modelo S. I got the call to become an astronaut one evening. I had this feeling that the whole universe just stopped, turned around and smiled at me. My name is Samantha Cristoforetti, and I'm a mission specialist on the NASA SpaceX-Crew4 mission to the International Space Station. El modelo este de Tesla es muy identificable, el modelo X, justamente por las puertas, que se abren, las puertas traseras se abren como alas de gaviota, pero en realidad no se abren así, sino que se van plegando hacia arriba. Una de las cosas que demostraron la primera vez que se vio el auto es que puede abrir sus puertas inclusive aunque le dejen pegado otro auto. Bueno, Samantha Cristoforetti está contando un poquito sobre su niñez también y diciendo obviamente que siempre quiso ser un astronauta, ¿no? Also books that I read. I was an avid reader of adventure books. The fact that I was growing up in a place where I had an opportunity to go out and play and explore with other kids unsupervised and get that passion for adventure. So a number of those things, and I guess they were enough to kindle that sparkle of passion for space exploration.
Siempre tuve la pasión de la exploración espacial. Bueno, obtuve un grado de ingeniería en la Universidad de Múnich, o Múnich, como dijo ella. Ad Patiño dice, hola a todos, ya estaba en la cama, pero aborté la misión sueño y me acoplé a esta misión. Y la vemos en un Airmaki, estaba volando en un Airmaki, en un avión entrenador. The very broad educational and training background that I had when I became an astronaut really helped me a lot. And the astronaut job is really very much about. Dice, bueno, el entrenamiento para ser astronauta realmente me puso en tema de lo que es realmente ser un astronauta. ¿A cuánto estamos del lanzamiento? Estamos a 2 horas 55 minutos. 56, tal cual como dice allí Laura. Si tienen algo que hacer, este es el momento. Y bueno, si se van a dormir una siesta o se van a dormir una siesta de madrugada ahora, pongan varias veces el despertador porque realmente creo que va a estar bueno este lanzamiento. Overwhelmed by emotion every single day, but it becomes more like a quiet affection for the place, for the work, for the people. En realidad, este no fue el primer Tesla que diseñaron. El primer Tesla que diseñaron, el primer Tesla que fabricaron fue el Roadster, que en realidad no lo diseñaron ellos, sino que lo construyeron con permiso de ellos. Fue un demostrador de tecnología más que nada. El primer Tesla en realidad construido y diseñado por ellos fue el Tesla S, que es el Tesla más lujoso. Y tengo un mosquito acá delante de la cámara, ¿pueden creerlo? Lo toqué, pero no le pegué. Y voy a ir a buscar algo para matarlo. To ride aboard the Crew Dragon. It all began with Crew 2 and Thomas Pesquet. You remember that well. There's a look at the launch pad, pad 39A. At the very top, Crew Dragon Freedom, a brand new spacecraft from SpaceX, riding on top of the Falcon 9 rocket below. This Falcon 9 rocket, Megan, interesting note. It is when it flies today, it'll be the 4th time that this booster has flown. So a reuse for the 4th time. That's a first time for a crewed capsule to go on top of a rocket and get a 4th flight. Of course, they have passed many times ago. In fact, just last week they launched a booster for the 12th time. Right. But that's really reuse in action with astronauts on board. Right. It's an amazing capability that actually started with us. I think were the first flight proven creo que no hay más mosquitos launched a year ago. And so, true to ya llegan los mosquitos de tormenta, Dani, dice Héctor González. Territory, of course, very careful to make sure that all the parts and pieces pass all of the necessary safety checks. And are rated to refly again. Dato, dice, van a volar estos 4 astronautas en una nueva cápsula Dragon, tal cual como dijimos hace un ratito. Y el nombre, todas estas cápsulas tienen un nombre, han sido bautizadas, es Freedom. And that is exactly what makes this the cycle of reusability work so well, as administration at NASA have talked about studying very closely this booster. Freedom es libertad, en caso de que alguien se lo Megan, how about we take some more questions from social media? Sounds great. You've been taking them throughout the night, and we will continue to do so here at T-minus 2 hours and 53 minutes and counting. And Andrew Pino wants to know, Megan MacArthur. ¿Será un dron el que hace esa toma? Dice Miguel Gentetti. No, le aclararon que era el helicóptero que estaba volando allí, que era quien hacía las tomas aéreas. I do get asked this question a lot. I remember asking the question. Walter Alexander saluda desde Panamá, disfrutando de un magno lanzamiento más. Muchas gracias. Over the years, but the fundamentals are going to be the same probably for a long time. So when you're looking to work as a professional astronaut, work for your government, there's going to be some kind of a selection process involved. And that's going to involve looking at your schooling. What kinds of schooling did you partake in? Bueno, ahora sí creo que tenemos un dron allí volando. Engineers, scientists, people with some kind of operational background. So what I mean by that is you are able to work in a technical field where you are part of the environment. So that's sometimes pilots. It can be. Fernando Grosso, muchísimas gracias por esa donación al canal. Muchas gracias.
ready to go. Rubén Verón dice, mosquito molestos, disparale un javelin y se termina. No sé qué es. He's pretty excited. Look at that rocket. ¿Cómo entra un mosquito en una cápsula presurizada? Sí, no entiendo cómo entra un mosquito aquí cuando está todo cerrado. Paso por 2 puertas para poder entrar. Es realmente increíble. ¿De qué país es Samantha? Dice John. Italiana. Nacida en Milán y actualmente vive en Alemania, en Colonia. Mario Santos saluda desde Barcelona. Want to let you finish your thought. That's right. Want to let you finish your thought about the training of getting ready to try and put yourself in a position to become. El espacio en tus manos saluda y dice, ¿tienes videos de dónde pasó la cápsula ayer? No entiendo. Los videos del arribo de la misión que aterrizó ayer, decís, no, de repente alguien de México lo puso, es posible que haya gente de Estados Unidos también, porque se vio en varios sitios. En Twitter es muy probable que haya. Experiences where you're working together to build something and operate something are really valuable. Absolutely. Great advice. As we see the first 2 astronauts make their way up out of the elevators and towards the crew access arm. Some fist pumps with their crew. And then they'll make their way over to a telephone for a last call. Well, a last call before they leave Earth. That's right, yeah. To their family members. So this is about the moment when your family members and loved ones realize they really hope they've left their phone on, they haven't put it on mute, because you do hopefully get a phone call from the launch pad. Bueno, dice, Kate está contando justamente, Megan MacArthur, de que ahora viene uno de los momentos donde tu familia realmente sí se da cuenta de que es el momento final del lanzamiento, que es cuando hablan por teléfono con la familia. Y eso no se ve. Ahí hay un teléfono donde hacen una llamada telefónica a su familia antes de entrar en la cápsula. So on the right-hand side, we have Samantha and Jessica getting ready to get into the elevator. On the left-hand side, Bob and Kjell making that phone call. There's a phone there. It has very large buttons for dialing the numbers, because you've got those big gloves on. Got those big gloves on, that's right. And of course you can't put the phone up against your ear with that helmet on, so you're essentially kind of shouting into the receiver and doing your best to hear what is maybe shouting. Bueno, Megan dice algo cierto, dice, en realidad no puedes ponerte el auricular del teléfono en el oído. Dice, entonces tenés que pedir que griten realmente para poder escuchar, y tenés que hacer un esfuerzo enorme para poder escuchar. Oh, very good. Yeah, but you're right, nowadays people, you often don't memorize phone numbers, right? We all get them out of our mobile phones. That's right. They've thought of everything, though. Someone's got it written down. And we should expect nothing less. You can see the chevrons on the ground and the direction. Andrés Torres dice que lo llame a Elon y le diga que la próxima tenga en cuenta la hora. Que dice, claro, no es una hora propia para estas latitudes, ¿no? No, ni siquiera en los Estados Unidos, es muy temprano. Esto en realidad pone a prueba qué tan fanáticos no somos, ¿no? Somos 400 viendo en directo ahora, ¿no? So it looks like Bob Hines is having a nice little conversation there. This is a beautiful shot from our helicopter. Esta es una muy buena toma del helicóptero. Nos está diciendo. ¿Dónde amerizó la cápsula ayer? Pregunta Horacio López, en el Atlántico, frente a la Florida. It is pretty special, and you're sort of realizing this is as close as I'm going to get to nature for a while. Yeah. And so it's a special feeling. You get a little bit of breeze on your face. Hablando de hora, ¿qué hora usará la Estación Espacial Internacional? Normalmente en el espacio se utiliza la hora, el tiempo universal coordinado, o sea, la hora UTC, que es lo que tenemos puesto en nuestro streaming siempre, ¿no? Si ustedes se fijan, acá, arriba mío, justamente tenemos la hora UTC puesta. Si quieren saber cómo saber qué diferencia horaria tienen en su país, en su ciudad,
a la hora UTC, colocan en Google, facilísimo, el nombre de la ciudad, hora UTC, y automáticamente les va a decir cuánto es la diferencia. Lo que hacen es restarle o sumarle la diferencia siempre, y si decimos nos vemos a las 5:05 UTC, es exactamente en este momento. Space is awesome to visit, but it's nice to come back home. It is, yeah. If you're just joining us, you are watching live coverage of NASA's SpaceX mission known as CREW4. Good evening and welcome to the Kennedy Space Center in Florida. I'm Daryl Nail, along with a recent pilot aboard a SpaceX Crew Dragon, the voice of NASA astronaut Megan McArthur. She is here and giving us great insight into the mission today. Thanks, Daryl. I just really enjoy watching them go through this and remembering what it was like for us, but as well knowing that they're going to have their own individual take on it, their individual experience, and just seeing already the camaraderie, the relationships between the crew members, and knowing that they're going to have such a fun and successful time up there. Walking down the crew access scarm comes Bob Hines and Kjell Lindgren. We see them inside, and the shot to the left from the outside. Love that shot. The closeout team, not far bueno, ahí teníamos a Bob Hines y a Kjell Lindgren, el comandante y el piloto de la misión. Y aquí tenemos las dos especialistas de misiones, ¿no? Jessica Watkins y Samantha Cristoforetti, que están esperando, están haciendo sus llamadas telefónicas finales para despedirse de la familia. Bueno, viene el momento donde están firmando, creo, al lado del logo, ¿no? Donde firman todas las tripulaciones. Y ahí parece que tuviera 4 manos este astronauta. Miren. Right on schedule. You see, he's got the Sharpie in his hand, and Megan, he's signing that white wall inside the white room. He is. He's signing his name there in preparation for launch. All of the crews that have launched from there previously will have already signed their name, and so each one of the crew members will get to do that. And as you know, the white room is not really a room, it's just kind of the end of that walkway, so it is a relatively small space. Bueno, están hablando en realidad de este pequeño espacio donde están ahora los astronautas, que le llaman la habitación blanca, que en realidad no es una habitación blanca, sino que es el final del pasillo, y que es el lugar final, estéril, donde los astronautas pasan antes de ingresar a la cápsula. Ooh, yeah. I might have to go back and check. We'll take a look after the launch. Héctor González dice, a medida que van sucediendo los lanzamientos, yo noto como que cada vez van más relajados. Bueno, cada vez aprenden más y mejoran sus procedimientos, obviamente. And here come our next 2 astronauts. Finishing up one last phone call, it looks like. And then they'll probably walk together. Carlos Recci y quién y Miguel Argentetti están hablando del tema de los ninjas, que dice que en el canal de NASA es brutal la cantidad de mensajes que hay, de comentarios de Darien de Explorando el Espacio dice que yo no estaba escuchando mucho las conversaciones de Megan. Dice que acá con la llamada es el momento donde deseas que a quien llames no tenga el teléfono en silencio, ¿no? Bueno, como el mío, ¿no? Yo siempre les digo a todo el mundo, me pueden llamar o mandar un mensaje a la hora que quieran, porque mi teléfono no solo no vibra, sino que está siempre las 24 horas en silencio. ¿Y cómo atiendo una llamada? Bueno, en general no las atiendo. Atiendo las llamadas solo si en ese momento estoy mirando por algo el teléfono. Si no, es más, si es después de las 10 de la noche, ni me entero porque ni me las muestra. Parece un poco antipático, ¿no? Pero no, lamentablemente he tenido que hacer eso para poder tener también un poco de vida.
Dato curioso, dice Darien de Explorando el Espacio. Hay 13 kilómetros desde donde se cambiaron y la plataforma. Claro, porque se cambiaron en el sitio de NASA y de allí tuvieron que ir y pasar por el edificio de integración de SpaceX y luego ir a la plataforma. ¿A qué hora es el momento de la ignición? Estamos a 2 horas 42 minutos del despegue. Preparing them to go inside. They have covers on their boots that make sure everything is kept clean upon entering. ¿Por qué los rusos no se actualizan a toda esta tecnología y siguen con la incómoda Soyuz? Desde Honduras, dice 11:10, dice Tulas 10. En realidad, hay un antiguo dicho que dice: si funciona, no lo rompas, o sea, no inventes algo nuevo. Y eso para los rusos funciona muy bien, entonces no tiene sentido cambiarlo, ¿no? Bueno, aquí se ven todas las firmas en el escudo de NASA de las tripulaciones que han volado hasta ahora desde allí en SpaceX, ¿no? Teóricamente va a haber más firmas en esa pared, o sea, no solo de SpaceX, sino quizás de Boeing, el día de que, y a la derecha tenemos el logo de SpaceX, justamente de la gente que ha volado en SpaceX, pero no para NASA. El día que decía que la Starliner de Boeing esté volando también. Están hablando de que posiblemente en 1 o 2 meses tengamos nuevamente el vuelo de prueba, el OFT-2, que es el vuelo previo que tiene que salir todo bien antes de volver a lanzar con astronautas. Por primera vez. Esa nave de Boeing, la Starliner, recuerden que el año pasado Darien Hernández, Explorando el Espacio, estaba ahí en el Centro Espacial Kennedy para hacer la transmisión y faltando menos de 1 hora para el lanzamiento se canceló porque tenía unas válvulas trancadas y bueno, fue un nuevo revés en la misión de Boeing, que venían, en realidad comenzaron en el mismo momento que SpaceX, esta aventura, como quien dice, de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y acá podemos ver que esta es la 7ª misión tripulada de SpaceX, en este caso para NASA, y Boeing todavía no ha podido hacer su vuelo de demostración no tripulado. Ojalá que lo consigan. With the umbilicals or any of the different systems, because anything that goes in that capsule is going to space for the next 6 months. Yeah, really exciting to see Jessica Watkins and Samantha Cristoforetti signing their names. And they do have this in the procedure. Ahí le ponen Crew 2, Crew 3, Crew 3. Sharpie ready for them, so that they can do this signing before they ingress the Dragon vehicle. Looks like now they both have signed their 4 manos tienen, and next steps is to start ingressing the Dragon capsule. Yep, we've got Kjell and Bob in already, and when we get a look in through the hatch, the seats are numbered 1 through 4. So when you're looking in from the hatch, it goes from right to left. So that seat all the way on the right will be le está sacando los nombres, se lleva los nombres de los astronautas para hacerlos volar. Es lo que hizo Samantha. No veía qué es lo que estaba haciendo y esos miembros son astronautas. No solo quizás están los astronautas, sino posible que haya empleados. Se llevó los nombres para que vuelen con ellos a la misión. Qué increíble, qué bueno. And that provides a couple of really critical functions for the suit. It gives them a hardline connection to communications through the Dragon spacecraft. It also provides the capability to flow just conditioned cabin air to help them stay cool. Performing a similar function to that blue box we saw them carrying earlier. But then one of the really critical ones
Miguel Ángel Tetti dice, me imagino que cuando esto se llene de firmas va a terminar en una vitrina en un museo espacial. Sí, obviamente. Obviamente eso va a terminar ahí mismo. En la atracción del Centro Espacial Kennedy, el centro de visitantes, donde se puede ir a visitar, donde estuvo Daniel Hernández. Les recomiendo que vayan al canal Explorando el Espacio, donde muestra lo increíble que es el centro de visitantes, donde uno, si va allí a la Florida, si va a Orlando, puede visitar y ver los trajes de los astronautas, las naves, cohetes, en fin, montones de cosas relacionadas al espacio. Es un paseo para hacer con la familia y es un paseo de un día completo, por lo menos. Adrián Braga saluda, tengo que irme a trabajar, a cuidarse. Gracias, Adrián, un abrazo. ¿Habrán mejorado el baño en esta nueva cápsula? Sí, obviamente. Parece en Stitch, ¿no? Con 4 manos, Carlos. El edificio donde se cambian los astronautas privados que vuelan con SpaceX está justo enfrente de la plataforma. Arquitecto César Castillo dice, buenas noches Daniel, una vez más aquí contigo, éxito, todos saludos desde Nicaragua, ya estoy calentando el café, ¿quién trae las rosquillas? A ver, contanos cómo es el café ese. Héctor dice, le voy a reclamar a NASA que me envíe 2 kilos de café o un bono para gastos. Secured throughout the entire ascent portion. They're going to be in their suits until they're on orbit. They're going to wear these suits for all of the different, what we call, Escuelas Adivino dice, puedes tocar un pedacito de roca de la NASA en la parte de visitantes. And so that's obviously going to be launch and ascent. They'll put their suits back on when we get into the docking with the International Space Station. Same in reverse. They'll wear them for undocking. And then they'll wear them at the very end of the mission when we get to the deorbit, re-entry, and splashdown. Bueno, ahí vemos cómo se están poniendo los guantes. Ahí vemos, se ve clarísimo a Samantha Cristoforetti colocándose sus guantes. Tienen 2 cierres, vemos allí uno rojo y una tira roja y una tira blanca. Obviamente primero se cierra la roja, para eso tienen los colores distintos, y luego va la blanca. They kind of go hand in hand with their custom suits, and the suits are basically an extension of the Dragon vehicle. So pretty cool. They get their own custom-made seats, custom-made suit, which is almost like their own personal AC system. ¿Qué hora es en Uruguay, Daniel? Nos pregunta el Mandrake. Son las 02:18. We're going to listen to and we're going to see take place. Those communication checks will come up. We'll hear the core. That's essentially the voice of Mission Control Hawthorne. Which for today is Arthur Barrio. So we'll hear his voice when we get ready for the communications checks. They'll call up to the crew. They'll get a quick comm check from each of the crew members. So they'll call down. You'll hear them call down as commander, pilot, or PLT, MS1, MS2 for the 2 mission specialists. And they're going to be talking to the core throughout the entire mission. And they're also going to do a communication check with a couple of other of the key team members. One, the SpaceX mission director, who here in Hawthorne has the overall authority for the mission, and also the SpaceX launch director, or LD, who's overseeing all of the pre-launch and launch preparations down there at Kennedy. And then we'll do those communications checks over a couple of different paths, both through ground sites and also through what's known as TDRS, the Tracking and Data Relay Satellites. Voy a Orlando el 19 de septiembre, dice Ricardo Aguirre. ¿Cómo tramito una visita? En el sitio web del Centro Espacial Kennedy, allí te venden las entradas, es pago. Es más, yo haría coincidir la visita, o sea, va a ser el 19 a Orlando. Yo trataría de ver si tenés un poquito de margen para ajustarla con un día de lanzamiento.
Really exciting to see if you're just now joining us. The CREW4 astronauts are now in their seats. They've ingressed Dragon, and we do still have the suit techs there. Recuerden que, Aguirre, recordad que SpaceX tiene pensado hacer más de un lanzamiento por semana. O sea, ellos piensan hacer 5 lanzamientos al mes a lo largo del año para llegar a la cantidad que ellos quieren, que son 60 lanzamientos, ¿Olerá auto nuevo esa nave? Dice Misael Fortanelli. Es muy masiva, ¿no? Space-Nasa está ahí. Qué bueno. No lo vi. Nicolás Franchino dice, recién llego a la facultad. Ah, aquí está Space, no, sí, claro, gracias. Rotated position right now just for ingress, but after we get through a couple of more steps, we'll get to seat rotation, so we'll see their feet swing up a little bit. They rotate the seats by a little less than 30. Hay un montón de gente en el chat que participa. Quiero agradecerle que en realidad son referentes en todo lo que tiene que ver con el espacio, como estaba hoy, en menús de frontera espacial, como está Space-Nasa, a quien busquen en Twitter. Tiene un canal de Twitter que realmente es excelente, ¿no? Darien, de Explorando el Espacio también. No sé si olerá a nuevo la cápsula, dice Rubén Verón, pero con tantas horas de encierro le colgaría unos pinitos aromáticos. Quizás necesiten los pinitos aromáticos después, 6 meses cuando vuelvan, ¿no? Douglas Díaz dice, cuando inviten a un civil en una Crew Dragon, lo pondremos a ustedes, dice, se lo merece. Ahí sí me encantaría un viaje, no en 6 meses, parece mucho, 6 meses. Pero sí, me encantaría. Pero tengo todas las contras. Soy civil, soy latino, soy sudamericano, mi país es chiquitito y creo que puedo aportar muy poco a las misiones. No tengo dinero para pagarles. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? Bueno, esta misión es la misión de relevo justamente el lanzamiento anterior, la Q3, que van a permanecer los próximos 6 meses en la Estación Espacial realizando tareas de investigación científicas. Ana Carrizo dice, me venció el sueño esta mañana. Queda grabado, lo puedes ver mañana. Es más, Ana y la gente que bueno, por la hora que se va a ir, recuerden que no solo queda grabado, sino que vamos a poner una versión corta del lanzamiento. O sea, si quieren ver solo el lanzamiento, va a ser un video de 15 o 20 minutos, nada más, donde van a poder disfrutar solo del momento del lanzamiento. Creo que igual esto, a mí me encanta verlo, creo que realmente vale la pena, ¿no? Saludos con los ninja, se retiran. Like we're getting close to getting the suit techs out of there. Yeah, looks like we had some fist bumps, and the suit techs are now egressing or exiting the Dragon capsule. En realidad le llaman técnicos de vestimenta, ¿no? Suit techs. Coming up in just a couple of minutes. So again, we've got a couple of those milestones coming up. We're going to do. Esta crew dice está atracada, dice Nico Ron, donde estaba la misión Action. Sí, todas las misiones tripuladas de la compañía SpaceX se lanzan de allí, del mismo sitio de lanzamiento, el 39A del Centro Espacial Kennedy. El sitio de donde salieron las naves Apolo, el sitio donde salieron los transbordadores espaciales, el sitio más icónico de la Florida. De lanzamientos de la Florida, ¿no? Mañana va el Electrón, sí, hoy va el Electrón, no mañana, hoy. Vamos a corroborarlo igual. So far we've had a pretty on-time schedule today. The crew, we did watch live as the crew
They were all in the suit-up room doing their No lo tengo en el calendario. We followed them as they got into their Teslas and rode to the launch pad. Vamos a revisar la cuenta de Twitter de Rocket Lab. And now the crew is all settled into their seats. The suit techs are out of the Dragon vehicle. And now are prepping for the next steps, as Dan mentioned, getting ready for the hatch closure, as well as the comms checks that we should hear coming up. SpaceX, Freedom, we are ready for comm checks. SpaceX copies Freedom. Stand by for umbilical comm checks. Chequeo de comunicaciones. Y parece que se escuchan bien, ¿eh? Great timing. Sounds like comm checks are starting now. Sí, mañana 28 es. Lo tenemos programado para el 28, claro. Pero no sé por qué en mi agenda no lo tengo anotado, no lo tengo actualizado. Ah, porque tengo muchas cosas en la agenda y me lo muestra como los últimos del día. Ah, está perfecto, ahora sí. Vuelo inaugural también el 28 de Ankara. Caminata espacial de Rusia, el día 28. Y un lanzamiento China hipérbola. He'll get comm checks from the commander and the pilot first. CDR, PLT, MS1, MS2, comm check. Freedom CDR, loud and clear. Freedom PLT, loud and clear. Freedom MS1, loud and clear. Freedom MS2, loud and clear. Chequeo de comunicaciones, eso es lo que escuchamos. Stand by for ground station comm check. Freedom standing by. Si llegara a certificarse la Starliner, será de la plataforma 41 con United Launch Alliance, con ULA, dice Darien de Explorando el Espacio. Now they're going to check through ground stations. SpaceX operates a suite of ground stations across the planet to get data telemetry. Colugo System dice, buen amanecer, Daniel. Saludos desde México, Colombia. Son las 0024. Qué bueno encontrarlos hasta ahora. Dani, ¿cómo hacen la eyección de la nave si algo sale mal? Si no tiene la cápsula motores para la eyección, ¿o con qué motores los hacen? Dice Eduardo RF. Tienen. De hecho, tiene unos motores que se llaman Super Draco, que son para usar exclusivamente en casos de una emergencia. Una vez que hacen todos los chequeos de comunicación, que sellan la puerta y se retiran, todavía no han sellado la puerta, se retiran los ninjas, el brazo con el cual ellos acceden a la cápsula se retrae, se corre hacia un costado, y a partir de ese momento lo que hacen es armar lo que se llama el sistema de eyección, el sistema de emergencia. O sea, lo dejan pronto para poder activarlo en caso de tener una emergencia, que inclusive puede llegar a hacerlo las computadoras del propio cohete de forma automática. ¿Por qué? Porque bueno, a partir de ese momento comienza la carga de combustible. Si llegara a suceder eso, esta cápsula se eyecta automáticamente y aterriza con sus propios paracaídas en el mar muy cerca del sitio de lanzamiento, donde ya hay apostados equipos de rescate. Freedom MD on Dragon to ground, comm check. MD, Freedom has you loud and clear over Dragon to ground. Good to hear your voice this morning, Anna. Good to hear you. Nico Franchino dice, bueno, me voy a dormir un rato y vuelvo a las 4, si me despierto. Saludos. Freedom, LD on countdown 1. Desde Bogotá nos saluda Alejandro Piñeros. ¿Será que lleguemos a martes antes de que el Starman y su Tesla lleguen a Marte por segunda vez? Dice John C.
Pero igual los pueden usar para aterrizar o no, dice Eduardo. No los pueden utilizar. Esos motores tienen muchísima potencia y son exclusivamente para eso. Hay un video de SpaceX, y también está en nuestro canal porque lo transmitimos, de la prueba justamente del sistema de eyección de esta cápsula. Hicieron una demostración. Hicieron despegar una cápsula en un Falcon 9 sin astronautas, y en el medio del lanzamiento, cuando ya estaban volando, lo que hicieron fue provocar una falla muy grande en el cohete, que se desintegró, y la cápsula se eyecta de la bola de fuego esa, y aterriza perfectamente en el agua. ¿Dónde se acopla esta tripulación? Y me imagino que se acopla en el nodo 2, que es donde estaba acoplada acción. Eso pregunta Nico Rom, preguntaba. La vieja de los gatos dice, ¿la FAA dio el permiso o no? El 29. Teóricamente la FAA da el permiso. Estamos a 27, faltan 2 días. Las tablets, dice, son sistemas Android o de Apple. No creo que sean ni Android ni Apple. Debe ser un sistema operativo propio de SpaceX, me quiero imaginar, diseñadas por ellos en Python, que es lo que usan generalmente. Y no se olviden que SpaceX tiene sus propios ingenieros, y ellos escriben el software de todo esto, ¿no? Ellos desarrollan absolutamente todo. First and foremost, ready for when we do ignite the Merlin engines on the first stage for ascent, but it also gives the pilot and the commander access and better visibility to the. Bueno, ahí vemos que están colocando los asientos en la posición de lanzamiento. After the seat rotations, we should be going into another round of suit leak checks, and really that is one of the last operations before we close the side hatch. Dice que ahora que giraron los asientos y los colocaron en la posición de lanzamiento, viene un nuevo chequeo de trajes, o sea, de que funcionen todos los sistemas de los trajes de cada uno de los tripulantes. There was a confirmation that we did successfully rotate the seats. Just a quick update on range and weather. Both are really looking good. We look at weather not only at the launch site but around the world. We need to make sure conditions are acceptable. ¿Por qué colocan los asientos en esa posición? Bueno, para que en el momento del lanzamiento sea la posición más confortable para los astronautas por la fuerza G a la que están sometidos, ¿no? Bueno, ahí vemos la pantalla de inicio de una de las tablets. ¿Está pidiendo la clave? Bueno, y el comandante vemos que está hablando por radio, entonces por eso dejó hacer su tarea en la tablet. Sí, preparación de los trajes. Notifican de que ya están, de que cerraron las visores y van a probar seguramente la presurización. Bueno, aplicaré la eyección hacia el catre, dice Marcos de Recorrido Uruguay. Mañana veo el super resumen. Abrazo per tutti, éxito con los estudios. Un abrazo, gracias Marcos. Andy Tran nos está diciendo la voz en inglés que estamos a 2 horas 18 minutos del lanzamiento. Hey, thanks and welcome to the International Space Station's Flight Control Room here in Mission Control Houston. A team of flight controllers behind me is actively monitoring the space station as we speak. Está en Houston, the crew in orbit Texas, has completed a number of en tasks el Centro Espacial for Johnson. CREW4, like setting up tools to monitor Dragon's arrival and prepping the leap station Me encanta esa for campera, CREW4. ¿eh?
Many of their clothes and other belongings launched on previous cargo Ese es el centro de resupply control en launches Houston. and are at the station now. But back here in Houston, Flight Director Anthony Varia and his team are in constant communication with the Anthony SpaceX Varia mission es el director director for Crew 4's de launch vuelo. to the International Space Es ese que Station. estamos viendo allí parado. Once we get to integrated operations, the NASA Flight Director will be conducting a series of go, no-go polls at the predetermined checkpoints for Dragon's approach. But for now, we'll continue following along from right here in Mission Control Houston, so I'll send it back down to the team in Kennedy. Over to you, Daryl. All right, thank you very much, Chelsea. And if you're just joining us, it is T-minus 2 hours and 17 minutes and counting until Carlos SpaceX Andrés is Obando dice que ese ready. sistema operativo es de un iPad. No necesariamente, porque... Suit leak check beginning as we get the call out on Y los trajes, dice Norma Muises, son iguales a los de Starman. Bueno, en realidad Starman tenía un traje the de Crew 4 estos, ¿no? astronauts communicating with the core there. We are ready for another beautiful crew launch. Got Megan MacArthur here, the pilot from Crew 2 and a space shuttle astronaut. We're so grateful that you're here. Bueno, dice, está muy bueno tener aquí a Megan MacArthur. Está desde hoy, desde que comenzamos el streaming. Megan MacArthur fue tripulante de la misión Crew 2 y también en el transbordador espacial. Lo increíble de Megan es que fue la operadora del brazo robótico de Canadá cuando repararon el telescopio Hubble. Y no lo nombran eso, ¿no? Thomas Pesquet was in charge of keeping us entertained during that downtime. Thomas was great for that. He was like our cruise director. Right, brought a lot of levity. And as you look live inside the Freedom capsule there, closest to us is Kjell Lindgren. And right next to his right is Bob Hines, has his arms up on the display screen. The seats have been articulated up into launch position, and it looks like they're on their back from the orientation of the shot there. And is that pretty accurate? That is accurate. So when they first climb in, the seats are in a lowered position that it's a little bit easier to ingress, but it is difficult from that other position to see and interact with the screens. And so with the seats raised like that, they are tilted a little bit more onto their backs, and they're raised so that they're just able to look directly across at those touch screens to monitor. Rubén Verón dice, Daniel, está llegando la tormenta a toda la zona del Río de la Plata. Levantaron la ropa, los perros están a resguardo, que no quede nada suelto. Uy, voy a mirar ya las fotos. Look at the display screens. Let's take a minute to learn more about what Crew 4 astronauts will be doing after they arrive on station. Nos van a mostrar un poquito sobre la misión. Creo que ya lo vimos esto. Estoy revisando un poquito. Esto es un lanzamiento anterior. Bueno, y esto es una animación. Zafamos. Va a haber viento. Voy a tener viento, pero no tormentas. Me pasa, pero justito. Vamos a ver si logro colocar lo que se ve en la app. A ver. El corredor que queda libre ahí es donde estoy yo. Creo que zafamos. Uy, qué rojo que quedó ese Ferrari. ¿Qué? Vamos a revisarlo, no puede ser.
Ahí está. Lo que no quedan bien, o sea, está bien el color rojo de la Ferrari, pero no el blanco de la luz, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Las tormentas están pasando por Santa Fe, el alerta es para Uruguay y la costa, sí, en la costa va a haber viento, sí. Viento fuerte, dice gran parte de Argentina también, en este caso Córdoba. SpaceX usa Linux y C++ en sus vectores y cápsulas, como la que se estrena esta madrugada, nos dice Jorge Gastón. Es muy posible, sí. Yo he escuchado algo de lo que usan en Tesla, entonces me imaginaba que también era algo del estilo, pero bueno, sinceramente no sé nada de programación. Me quedé en Assembler y Basic. Bueno, están cerrando aparentemente la compuerta o se están preparando para cerrar la compuerta. Outside the Dragon capsule, they're on the ground. How long, Megan, does it take for the astronauts once you get there? They got to launch, they got to fly, they got to rendezvous and get into the space station. Are you ready to go, or does it take some time before you can start doing all that important research? It takes some time for your body to adjust, but I think it helps that you're working during that time while your body is adjusting. The space station is a super unique environment with the micro-G conditions that we can't duplicate here on Earth for any long duration of time. And so not only are you excited to get to work and start doing these science projects, but it really, I think, helps you adapt to the environment the sooner you start learning to work in it. Mm-hmm. And then once you get rolling, there's a lot of exciting Megan está hablando de que obviamente se demora un tiempo en adaptarse a la microgravedad, ¿no? She worked on, as well as some that are in the future, and that's coming up a little bit later in the show. But we are currently T-minus 2 hours, 10 minutes and counting. So 2 horas 10 minutos para el lanzamiento. Headquarters in California, where Dan and Jesse will be picking up our commentary. Y le pasan la palabra a Jesse en Hawthorne, California. Of hard work to get to where we are with flying Crew. The development of Crew Dragon really started with Cargo Dragon, and Dragon was designed from the beginning for flying humans to space. Even the first Cargo Dragon dice, lo primero en las Dragon, dice, comenzó con las naves de carga Dragon, que es lo que tienen atrás, justamente Jesse que está hablando allí. Lo que hay detrás de ella es una nave de carga, una de las primeras Dragon. ¿Cuándo comienzan a llenar los tanques? Dice Martín. En realidad, los tanques comienzan a llenarlos unos 38 minutos antes del lanzamiento. Vamos a ver un poquito del perfil de la misión y mientras habla Jesse, vamos a hablar sobre el perfil de la misión. Les recomiendo a todos que pueden hacerlo. Entren en el sitio de SpaceX, ¿sí? Y pongan acá a mirar la misión CREW4 y lo va a llevar a una descripción de la misión. Tienen una foto de cada uno de los astronautas con sus nombres. Se puede seguir a la Dragon una vez que esté en vuelo. Está muy bueno esto. Y aquí tenemos lo que es la cuenta regresiva a partir de los 45 minutos anteriores. 45 minutos antes de la hora prevista del despegue, el director de vuelo verifica que esté todo ok para la carga del propelente, o sea, del combustible y el oxidante, de las dos cosas. A eso le llaman el propelente. Recuerden que este cohete, el Falcon9, utiliza como combustible queroseno ultra refinado, que se denomina en la jerga espacial RP1, y oxígeno líquido criogénico, o sea, altamente enfriado. Ese es el perfil de vuelo. Ahora después vamos a hablar un poquito del perfil de vuelo, y alguien que nos preguntaba justamente por la voltereta que hace este cohete, cómo era. Y el reingreso, o sea, este es el tiempo de la misión, desde el momento del despegue hasta el final de lo que van a transmitir, que es cuando, después de separada la cápsula de la segunda etapa, se abre el cono de nariz, que es lo que ya la deja pronta para maniobrar y comenzar a acercarse a la Estación Espacial Internacional. Esta es la maniobra de aproximación a la Estación Espacial, la cantidad de órbitas que le lleva a emparejarse con ella.
y cómo es la maniobra final para hacer el acoplamiento, ¿no? Aquí están las 4 fases: despegue, activación de órbita, encendidos, aproximación a la estación espacial, la operación de proximidad y el acoplamiento. Quiero ver si hay una referencia directa al cohete aquí. No, tenemos que ir directo al Falcon 9. Es el primer cohete orbital, o sea, de clase orbital, capaz de ser reutilizado. Falcon 9, ¿no? Bueno, esto está muy bueno. El total de lanzamientos son 148, de los cuales tienen 108 aterrizajes y hay 88 cohetes reutilizados. Aquí lo vemos, el Falcon 9 tiene 2 etapas. La primera etapa es esta que está aquí, la que estamos marcando ahora, entre las partes negras y las partes negras, que es el tren de aterrizaje que está entrega, ¿no? La segunda etapa, y en este caso 2 cofias que protegen la carga de pago, que en este lanzamiento no está porque va a una cápsula en su lugar. La primera etapa, la etapa inferior, utiliza 9 motores del tipo Merlin 1D, propulsados igual que la segunda etapa por queroseno y oxígeno, y por un motor similar. La segunda etapa tiene un motor Merlin 1D. Aquí vemos lo que es la primera etapa. A ver, vamos a ver cómo se ven los motores de la primera etapa, los 9 motores Merlin. La segunda etapa con su motor Merlin de vacío. Y la interetapa. Esta interetapa es lo que une las 2 etapas y a su vez tiene las aletas de control que son utilizadas en el momento del reingreso. Todavía siguen en el procedimiento de cerrado de esa compuerta. Esto es un procedimiento realmente complejo y en el cual tienen muchísimo cuidado con lo que están haciendo, porque esta compuerta queda expuesta al espacio por 6 meses. No se va a abrir esta compuerta hasta que esta nave esté dentro de 6 meses amenizada y vuelvan a salir los astronautas de su viaje al espacio. And that, I think, is really when this dream was just burned into my consciousness. It was an absolute honor to get selected for the CREW4 mission. And on top of that, to have the opportunity to command. Getting to fly with. Una pregunta, ¿saben si es aterrizaje en tierra o en la plataforma en el mar? Dice Juan Romero. Me imagino que te estás refiriendo a la primera etapa. La primera etapa del cohete va a aterrizar en un barco dron que está a unos 600 kilómetros mar adentro. Y creo que es el barco llamado A Shortfall of Gravity, o sea, quedándonos sin gravedad. Romina Aiza Moreno dice: buenas, profe, gracias por los mensajes, Romina, en Instagram. ¿Cómo estás? Aquí estoy como siempre con el mejor profe del mundo. Aguante, Daniel. Aquí vemos los pies de uno de los astronautas, creo que es el del piloto. I truly believe that we all have in us an innate desire to go explore and see new things. We have a very unique position in our solar system, in our galaxy, to be able to look out there and to step out and continue to explore. Isaac pregunta dónde va esta nave, a la Estación Espacial Internacional. NASA's SpaceX Crew4 mission to the International Space Station. When I was a kid, I 100% wanted to be a pilot. Being able to fly and see the Earth from a new perspective has really been just a real driver for me, and getting hired as an astronaut has been the ultimate call. When I got the phone call offering me the position of the pilot on the Crew4 mission, I just couldn't believe it. I can't wait to pilot this vehicle. It is an incredible honor. It is something that I never in my wildest dreams thought would be a possibility. On launch day, I am 100% most looking forward to the kick in the pants when those rocket motors light and we are heading off the launch pad. And he's going to get that kick in the pants, right, Megan? That's right.
In seat number 1 today is mission specialist and NASA astronaut Jessica Watkins, who will be making her first trip to space today. My name is Jessica Watkins, and I'm a mission specialist for NASA's SpaceX CREW4 mission to Bueno, the están International repitiendo en Space realidad, ¿no? Están repitiendo lo que vimos ya hace una hora. Mengíbar, muchas gracias. Muchas gracias por esa donación. Muchísimas gracias. Gracias por lo que hace, Daniel, soñadora eterna. Dice, ese Mengíbar, soñadora eterna, la verdad que mil gracias por esa donación al canal. Saúl Jiménez dice Carlos, saludos Saúl, no sé por qué dice hay un pueblo completo viendo el lanzamiento desde Panamá, Bocas del Toro. Muchísimas gracias a todos los que están prendidos a esta hora increíble de la madrugada para poder ver y disfrutar de este lanzamiento, ¿no? Las botas del traje parecen de caucho pescador, pero supongo que deben ser de alguna poliamida como en Kevlar, ¿no? Dice yo, sinceramente no lo sé, pero me imagino que sí, no creo que sean botas de pescador. ¿Qué hora es aquí, Saúl? Aquí son las 3 menos 9 minutos. O sea, exactamente las 02:52 ahora. ¿Sabes si algún astronauta ha volado en transbordadores, la nave rusa y la de SpaceX? Sí, claro. Creo que el primero que voló fue el japonés, ¿no? No me sale ahora el nombre. Hay un japonés que voló. Mark Van de Hey también. Bueno, Mark voló en naves rusas y en Crew Dragon. Pero hay varios que han volado en Crew Dragon, en transbordador y en las naves rusas, en los suyos. Marco Chialvo dice, ¿qué pasará cuando se termine este tipo de vuelos a la ISS? Ya que a la misma le queda muy poco tiempo de vida útil. Bueno, no le queda muy poco tiempo. Le quedan 7 años todavía. Y antes de que la Estación Espacial Internacional la descarten, va a estar acoplada con 3 módulos de una estación privada que está desarrollando la empresa Acción, que va a tener su propio módulo de energía. Y es la estación espacial que va a seguir por lo menos desde los Estados Unidos, que es una estación netamente comercial. Ayer fue el cumpleaños de Cristoforetti, dice Space, no sé. La astronauta de la Agencia Espacial Europea que ya está a bordo de la nave Crew Dragon. Alex Fedeto dice, buenos días, madrugón que te has dado, saludos desde Talavera de la Reina, España. No es madrugón, estoy siguiendo de largo. Comenzamos a la 1 de la mañana aquí en Uruguay. Andy Tran, a ver qué nos dice Andy, si nos tiene algo interesante para agregar. Is proceeding nominally at this point. On board the brand new Dragon spacecraft Freedom, we heard the communication checks between the Dragon team and the crew, and those went well. The astronaut seats were also rotated in flight position, and right now the closeout leads will verify the cabin environments and then begin procedures to close the side hatch of the Dragon spacecraft. Es una recopilación de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Que ya están sentados, que han colocado sus asientos en la posición de despegue, que chequearon los trajes y que ahora lo que están haciendo es haciendo los últimos chequeos para cerrar la FALCON9 Bueno, ahí estamos viendo el equipo de SpaceX
le llaman la habitación 4. These are composite overwrap pressure vessels. They contain gases used to fill the tanks with hot helium as propellant is drained out of the first and second stages during ¿Qué quiere decir que va a ser netamente comercial? Dice Nico Rom. Va a ser para turismo y no habrá experimentos allí. No, justamente. Va a haber experimentos, pero quienes van a pagar por esos experimentos y quienes lo van a hacer son empresas privadas. O sea, Acción va a tener quizás sus propios astronautas, sus propios técnicos, va a cobrar y va a vender los servicios de investigación en esa estación espacial. HLCA dice, ¿sabías que van a poner un centro espacial en Rocha, Uruguay? Bueno, están en conversaciones. Sí. But right now everything is green. So with that, we are at T-minus 1 hour, 57 minutes and counting. Everything's looking good here, so I'll send it back to you. Hay una empresa argentina que quiere lanzar. All right, Andy, and thank you. Back here at the Kennedy Space Center, the weather is fantastic. We've got a cool evening. Darien de Explorando el Espacio dice que esta tripulación trabajará en aproximadamente en 300 experimentos en la Estación Espacial Internacional. Finishing their job on their pads. They've got a list of Gustavo Vaca saluda desde la mitad del mundo, en Ecuador. Dice, gracias por compartir estos magníficos momentos. Estamos siendo parte de la historia. Let's take a little moment to take some more questions from social media. There you see a question up on your screen. The question is, Megan, how would you He leído sobre una prohibición de los Estados Unidos para investigación y ensayos para destrucción de satélites mediante misiles. ¿Sabemos algo al respecto? Bueno, habló hace unos pocos días el administrador de la NASA, justamente diciendo de que el gobierno de los Estados Unidos había decidido no tomar el primer paso en decir que no se hagan ensayos de ese tipo, que no los van a hacer y que quieren que el resto de los países se comprometan a lo mismo. Dicen que Elon está tuiteando a full ahora. ¿De qué me perdía? Coming over to their house. Absolutely, yeah. It's kind of like your long lost friends. You know, I think I teared up a little bit when I saw my friend Shannon. No, el último tweet de Elon fue hace 56. You pass around, everybody hugs everybody, and you're still learning to move in that environment too. So you notice the people who have just arrived because they go to hug, and then their whole body, sort of swings by the person that's more stable and stationary. So it's a pretty fun rodeo to watch those first few moments. Slinging people around on the International Space Station. That's right. There's a lot of joy. That's great. Great question. Thank you very much for that one. And Go for Space Launch asks, how long will the Crew 4 and Crew 3 astronauts be on the space station puso 4 o 5 tweets en los últimos. Well, that's a great question. So this is what we call a direct handover, meaning that the Crew 4 astronauts will arrive and spend several days with the Crew 3 astronauts. Es cierto, yo no he visto el Ninja 13. ¿Cuánto falta para el despegue? 1 hora 54 minutos. ¿Quién preguntaba cuánto falta para el despegue? Francisco Romero. Algo están analizando en la pantallita. Bueno, sí, siempre lo hacen, ¿no? Onto them. Handover is really, really important between crews. There's so much that you can learn, from the books, if you will. Víctor Santiana nos saluda de Guaquillas, Ecuador. And we had the luxury of Mark Vandehei, of course, was up there. ¿Qué pasa si a los astronautas les dan ganas de ir al baño? En este largo proceso, ya que ellos están en la cabina y la cabina ya está cerrada. Muy posiblemente tengan pañales debajo de sus trajes, justamente para ese tipo de acontecimientos o necesidades. Especially at the line to the bathroom. Yes, that's a long line. Even in space. How about we take another question? That was a great one. Creo que estaban hablando de eso recién. A ver, vamos a ver un poquito. On Crew 3. Of course, we would have loved to be there to enjoy their company for a few days, but it does get pretty crowded.
especially at the line to the bathroom. Yes, that's a long line. Even in space. How about we take another question? No, estaban diciendo que es Spend some una... time at the beach. That was a really great tradition. Other traditions that are more common have to do with things we touched on Estaban hablando de que, earlier, bueno, a veces hay una putting your larga zap or cola putting para ir your al crew baño. sticker in Entonces, certain ¿no? places, signing those things, and they'll do that on board the International Space Station as well. Whenever there's a new vehicle coming or going, we like to put our stickers on everything, and so those are some other traditions that are ongoing. Dice, bueno, está hablando de las tradiciones de la Estación Espacial. Dice que tienen como tradición poner calcamonías también por todos lados. Just Y recently went back firmarlas. into the VAB, so we haven't seen it tonight. But that was a special opportunity for Yes. them, which not a lot of crews get to Yes, see. not many crews will get to see. Well, eventually we'll get to see more of That's that, right. but that must have been a special moment going to visit the Mega Moon together and thinking, hey, this could be a next ride for some of us. So that had to be pretty special. Absolutely, and they got inside the gate as well, Darian so, dice, de Explorando el great Espacio, que en las opportunity for them. tablets tienen todos los Thank you for those procedimientos social media detallados de cada questions. Keep paso a them coming. seguir. Shuttle Gravity asks, why have many of the SpaceX ¿Por qué? Esta es una pregunta que hemos visto mucho, ¿no? ¿Por qué lanzan casi siempre de noche, no? I'm not sure that we came up with the answer. It certainly is the I think case you did. that launch, well, orbital mechanics are complicated. That was my answer, yeah. Mi respuesta es que, bueno, we definitely la came to the agreement mecánica that it's de a órbita es beautiful- complicada. It's a beautiful site. It could also, well, it's certainly orbital mechanics. Where the space station is important, and I think also probably weather might be, in general, the winds might be calmer at night by the ocean, but that's really just a guess. It's not something Dice, that I've la verdad I don't think es, you guys have talked about es it. una adivinanza, estoy adivinando, The dice, ¿no? conditions Pero are yo me better imagino at que night, but it's exactly los vientos as you son más say. calmos en la It does noche, come quizás down el clima es to where the mejor, space station is going to be and how they y la catch up with mecánica de it. la So órbita when we land también, at night, ¿no? the launch ends up happening at night. It's just the way it is, Yeah. and that's why we're spending our entire overnight getting That's ready right. for this launch. Which it's interesting that Space, they noticed. no that sé, dice, because ¿sabías que Crew Cristoforetti es and una Crew gran One, amante del café? Crew Como One tú, I'm a creo. little fuzzy on, but I think those were A mí me daytime. But Crew encanta, a 2, mí me Crew encanta. 3, Es más, Crew 4, creo que ahora all overnight. All overnight, estoy that's right. indeciso But entre you si me notice hago that the un Axiom café 1 expreso mission, which, o un was just about flat 2 weeks white. ago, O sea, that están was cerrando la during the compuerta en day. este momento. So, O sea, Yeah. it un really does cortado. depend. What I Cortado con remember from espuma, shuttle days con is that espuma de as the leche. launch gets later, the time gets earlier Y by ahí about uso 23 minutes or distintos, something like that, distintos day by day. cafés, So you used to ¿no? be able to do that launch Si, math si pretty tomo quickly if you knew the mission had slipped a week. It un was going to be so much ristretto, earlier. ¿no? So Que es it really does have to un do café with where is the space cortito, station muy relative to cargado, the launch site. You got a launch right when they're uso directly overhead, and that's una that's molienda how you do que it. And it's an muelo instantaneous café window colombiano. when it is Y si no, overhead. para cortarlo con leche And, me encanta are we going to take another question? un tipo de café brasilero, Let's ¿no? do it. En moca. We have reached an important milestone, as you can see on your screen, though, as we are watching outside the spacecraft, the Crew Dragon, Freedom. Un cappuccino, dice Close Nicolás, out sí, un crew cappuccino there hasta in ahora the white room. me parece demasiado. Appears to have the hatch shut, and now they're checking for leaks. And while they do that, let's take this this last question. What kind of food will the astronauts have on the International Space Station? So food is so important, as you can imagine. And Freedom SpaceX, with the side hatch now closed, we're going to be commencing health checks for the launch escape system. Expect momentary flight computer state change, followed by transition back to pad hatch closed. Bueno, lo próximo que viene, ahora está diciendo el centro de control de misiones, apenas so yes, esté food is so important for any long duration mission. Of completo el course, but on the procedimiento de International Space asegurarse de Station, que there la are some compuerta está challenges to perfectamente providing a cerrada, varied menu. continúan You've got a con lot los of different procedimientos people with a lot of previos a la different carga de tastes, and combustible, then que you eso have es limited armar ability to keep el fresh sistema de food fresh. seguridad, So our o food sea, el has to sistema de mainly be what we eyección. call shelf stable. So it's kind of like Dijeron canned café, food, dice although our ese, food qué comes in packets, soñadora. and it's also dehydrated food that we have to add water to. So the food lab at JSC works really, really hard to provide us that varied menu with lots of different flavors to try to. Si tengo help, que elegir, pull profe, lots mi of different favorito palates. es el And so my personal submarino, favorites, dice I like Romina. the Uy, qué mango rico, fruit salad submarino. and chicken Leche pineapple salad caliente for y una a nice barra de bistro chocolate lunch with amargo que tomato se va basil soup on the fundiendo side. Those were some of my en la favorites, but leche. a Me nice encanta. broad menu for lots of different taste buds. Es un malo, are ¿por qué? making me ¿Cómo pueden hungry. hacer eso? But is, Que no now, is está that acá, the rehydrated no meal? tiene nada de eso malo. So some of it's rehydrated and some of it's packaged, irradiated, basically, to become shelf stable. All right.
Well, thank you very much, Megan, En realidad for me taking those gusta el questions, and chocolate, me thank gusta you el to the queso, audience for ¿no? sending them in. We'll keep taking them as long as En we're counting España lo down hacen here, and we've riquísimo, got ¿no? about an hour and Creo 48 que tiene su minutes nombre, ¿no? Chocolate left in the española. launch, and then only an hour until the pad team wraps up its final checks and clears the white room. That's when the action will really pick up with the crew access arm retracting. ¿Dónde podemos escribirles a We'll have ellos the arming en of the vivo? launch Dice escape Carlos system, Reggi. and ¿A then, of quiénes? course, propellant loader. Ah, So keep you, lo puedes hacer en las redes sociales live into the con action, as you can see el on the screen there, hashtag with the crew as they're seguramente sitting tight for the next hour or so. ASK And then, of NASA. course, we'll provide you with some more context about this mission. But in the meantime, let's head over now to Houston for a closer look at what the crew will be doing when they Si reach tenés their suerte destination. de que vean tu Chelsea. mensaje, te lo contestan. Y en inglés, obviamente, ¿no? Hey, thanks, Daryl. When Crew 4 arrives at the space station tonight, they'll officially become Expedition 67 flight engineers. Esta es la chamarra, Once on chaqueta board, o they'll do something campera known que as a dicen que direct les encanta. A mí me handover, encanta, la verdad. just like Está what muy buena. astronaut Megan MacArthur was talking about, basically saying that Crew 3 and Crew 4 will be aboard the space station all together until Crew 3 comes home sometime next week. Crew 3 will be able to give Crew 4 an orientation, show them the ropes, which might be particularly helpful for first-time ahora space vengo. flyers Jessica Watkins and Voy, Bob voy por Hines. ese café. A direct handover also helps ensure a continuous U.S. presence on the space station, a record that we've held for almost 22 years. But the space station is an orbiting laboratory, and they'll jump right in on research investigations. So I'll toss it over to Megan Cruz, who can tell us a little bit more about those exciting experiments that Crew 4 will work on. Chelsea, thanks you so much. Yeah, I want to introduce everyone to David Parker here. He's the European Space Agency's Director of Exploration. How are you? I'm great. Good morning to you. You are very excited. Well, I do know why you're excited. This is your first launch from here at Kennedy. It is. It's incredible. I've been working in the industry for 30 years, and here I am, the first launch at Kennedy. That's so exciting. And you're going to watch Samantha Cristoforetti's second trip to the International Space Station once she launches from here. When she gets there, she'll be working on a lot of science experiments, right? Yeah, that's true. She'll be working in our European lab aboard the space station. That's called Columbus. And she'll be continuing many experiments that have been started, but some really interesting ones for her mission. For example, she's working on DNA research and related to aging. And that's related to one of her own interests, which is osteoporosis, the effects of aging back here on Earth. So it's linking what we're doing aboard the space station to the research that's really relevant to us back here on Earth. Yeah, and that's important because we do know that there is bone loss that happens while we have astronauts in space. Now, you know, something that's really interesting is that NASA and ESA aren't just partners when it comes to our commercial crew program. You guys are playing a critical role in our return to the moon, NASA's Artemis program. Yeah, that's super exciting to us. I had the lovely opportunity yesterday to go into the VAB behind us here and see the SLS rocket. We're super excited to be part of the Artemis program because right at the top of the rocket is our first of our European service modules, the power and propulsion for the astronauts to take them back to the moon. And so the first one obviously was on top of that rocket. The second one is already delivered to the States, and we're building more, maybe up to number 7, 8, and 9. And of course the question is where the astronauts going to fly to. Well, the first place will be the Lunar Gateway, our permanent outpost around the moon, 1,000 times further out in deep space than the space station. And so ESA is building 2 out of the 3 habitation modules. And what's really cool is one of them will have the windows that allow the astronauts to look down onto the moon exactly the way the astronauts on the space station look down from the cupola. Yeah, that's why international partnerships are so important. So we're so grateful to have you as part of that Artemis program. And then I wanted to know, what does ESA hope to accomplish by returning to the moon? Well, there's a lot to do. I always say that the moon is the 8th continent of planet Earth, and it's undiscovered country, really. In the days of Apollo, which I'm so old I remember, I say the moon is a museum of 4 billion years of solar system history, and we just kind of went to the museum gift shop, grabbed the souvenirs and came home again. Now we're going to go there, really explore it, do the job properly this time, and unravel its secrets, what it can tell us about the whole history of our solar system. And with so much that we have ahead of us, you guys are really focused on STEM as much as we are here in the U.S. Oh, absolutely. And Samantha will do a lot of outreach projects and education projects. For example, there's some really cool examples. We have a couple of tiny computers aboard our Columbus laboratory, and school students will be challenged to produce software that they can upload. So they're doing their own software and research in orbit. I really can't get over the fact that this is your first launch from here at Kennedy. I need to be right next to you when you watch this launch, because I think
You're going to go nuts. As much as an English person ever goes nuts, yes. Well, perfect, David. Thank you so much for being here. And yes, I do hope you enjoyed today's launch. Thank you so much. Guys, back to you. All right, thank you, Megan, and looking forward to his reaction. He's going to stay composed, so he says. That's what he says. So we just heard about the science from the European perspective, and now here's a closer look at some of the life-changing science that astronauts are performing aboard the International Space Station right now. The International Space Station is a state-of-the-art microgravity laboratory that is unlocking discoveries not possible on Earth and helping us push farther into deep space. Every single day, we are answering big questions about Earth and about space, about where we came from and about where we're going. But the other thing that we're doing is we're learning more questions to ask. Microgravity turns almost everything we know upside down. Liquids behave completely differently. Fire burns in new ways. Biological systems reveal surprises. There's a few things that have made me gasp out loud up on board Space Station. Watching heart cells actually beat has been a pretty big one. We're studying ways to grow food in microgravity. I got to tell you, these are pretty amazing. We're learning how human bodies react to life in space and how to keep crew members safe and strong on long-duration exploration missions. Deadlifts are awesome on Earth. They're also awesome in zero gravity. We're testing technologies that will be critical to our return to the moon and Great Leap to Mars. Our research has contributed to medical and social benefits on our home planet, allowing us to find new ways to combat disease back on Earth and develop technologies to deliver clean water to remote communities in need. The spectacular vantage point of more than 200 miles above our planet supports our monitoring of Earth's climate, natural disasters, and plant life. Our planet Earth is absolutely stunning. To me, it doesn't matter where we are in the world, I just see beauty in different ways. The growing new space economy, so vital to our continued progress in space, is flourishing in low Earth orbit. We're inspiring future generations from a platform that is one of the largest international collaborations of our time. We're doing science at 17,500 miles per hour. Come along for the ride. Some of the great science taking place on board the International Space Station. Got an operational update for you right now. The crew inside Dragon there, Crew 4, received their post-ingress brief. The teams are tracking no issues at this moment. They also just completed communications checks with the key members of the Falcon 9 launch team. And now we are standing by for side hatch leak check completion. As you can see there on your screen, that is happening right now. Now, NASA astronauts on board the space station have been busy preparing for the arrival of Crew 4. I recently spoke to astronaut Rajachari, who is in space right now, about how they're getting ready and the special connection he has with two Crew 4 astronauts. Raja, I covered your launch from Cape Canaveral, and I remember what you looked like then, and I see you now, and I'm just curious, did you get a haircut? And if so, how did you cut your hair in space? Yeah, so we've done a few haircuts. We use clippers with a vacuum hose attached to it, and so I can do about the front half of my head, basically just in the mirror, and then usually use a crewmate to do the back side of my head. Hey, I can't help but notice you've got an inflatable globe there attached to your leg, and I'm wondering what that's for. That is, in case you have any questions about the Earth, since oftentimes people are curious about whether we can watch the launch or see the orbital insertion. So obviously they'll be launching out of the Cape. Based on where we're at, hopefully we'll have a decent view. And as long as we're on at least the half of the Earth that can view the Cape, we might get a chance to see the rocket plume and maybe the insertion into orbit. But it's always kind of dependent on atmospheric conditions and where exactly we are in the orbit in relation to their launch. We're getting ready to send Crew 4 to you. How are you getting ready for their arrival?
Well, it's funny you ask, because actually just yesterday we caught the visiting vehicle Cygnus, the SS Pierce Sellers, and brought it on board the space station. And on board that space vehicle is a whole bunch of supplies for Crew4. So yesterday evening and today we've actually been unpacking it, and part of the supplies that it's brought up are food, clothes, and other items for Crew4. So we've been starting to distribute those around the station, pre-position them for them, and then when it gets closer in time to them showing up, we'll actually start to unpack those bags and set up their crew quarters for them. Tell me a little bit about your experience, what you remember most about your launch day when you guys launched from Cape Canaveral and went up to the space station, a little bit about 6 months ago. Yeah, I think for me, one of the things that struck me during the first stage was just sort of the really visceral feedback you get in the rocket, and how quick your senses are. The next thing is that you really feel is the jolt between the first and second stage. So as the first stage goes out, you feel yourself kind of get weightless for a second, a few seconds of weightlessness, and then when the second stage lights, you get thrown backwards in your seat again, and then you feel that acceleration. And then the first spot of the space station, we happened to see it as the sun was rising about 40 kilometers away, and the way the sun was hitting it made it look like it was made out of gold. It was pretty cool. And so we just sat there mesmerized in the window watching our new home get closer to us. Wow, that sounds incredible, and just a beautiful sight to behold it must have been. Thanks for sharing that with us. So, what experiments that you've been working on for the past few months have really stood out and you've enjoyed working on? I'd say one of the ones I personally enjoy working on is some of the combustion experiments. And I think because just the idea of fire and space are generally things you don't want to mix. And so you have to spend a lot of time and energy when you design these experiments to contain the combustion, because you don't want, obviously, that to get out into the atmosphere here. But the rewards of that research have led to things discovering cool flames and some potential to have much lower carbon emission processes on the ground for combustion, whether it's for cars or factories. And so the promise of it is pretty amazing. Rajachari, Expedition 66, NASA astronaut, thank you so much for joining us. We really appreciate it. Yeah, thank you guys, and have fun watching the Crew4 launch. We'll be watching from here, and can't wait to welcome Kjell and the crew on board. Well, thanks to Rajachari and the team at JSC for making him available. T-minus 1 hour and 35 minutes and counting as you look out at the Falcon 9 rocket with the Crew Dragon Freedom at the very top, ready to launch in a little over an hour. Update on Rajachari, by the way, he has grown a very thick mustache. So when you see him again, he has taken the time, and apparently it's an Air Force thing. I think mustache March is what he called it. Yeah. Pretty sure March is over, though. Yeah, so that's true. We'll see where he's gone with that. Yeah, apparently he missed a couple weeks, and so he's on catch-up. But the other thing is he talked a little bit about watching a launch from the space station, which I just think sounds really cool. I wonder, now we just got an update about the Space Launch System, our Mega Moon rocket, which now is looking in the August area for launch. Okay. Which Crew4 would be on board for that launch. But I understand you got to be kind of lucky to see a launch from the space station. You do have to be kind of lucky. We have seen them, and you just have to be, again, kind of right place, right time, right? The trajectories have to be relative to one another correct. The lighting, of course, has to be correct. And then you kind of just have to be looking in the right direction, right? There's a little bit of element of luck involved in it as well. And then also you can see some deorbit burns of vehicles going home again. And my crewmate Thomas Pesquet did capture Crew1's deorbit burn really beautifully well in some photographs in one of the very first nights that we were up there. So kudos to him, because I had not figured out how to even find a camera, much less take night photography of a moving object. But so you do have some unique viewing opportunities. They don't always work out, but the team on the ground will usually tell us what they think those will be. Hope it works out for Crew4. Crew3, meanwhile, set to splash down next week. Megan, it seems like yesterday that you and your fellow Crew2 astronauts splashed down, and I want to take a look back
and take you back down memory lane. Oh, yes. Remember that? Yes. You were the first astronaut out yes. of the SpaceX Dragon after splashdown, and there was your look. It was a good moment. It's a little bit painful getting out. You actually have this wonderful team who kind of just reaches in and hauls you out. There's some straps connected to your suit that they reach in and grab and haul you out. Mira que el Teti dice 1 hora 35 minutos, espero que mi batería llegue viva hasta el despegue. La mía está, la pobre está en 34%. Empezó la lluvia aquí lentamente. Shannon Walker, one of our guest hosts for the previous launch, Crew 3. Bueno, esta vez, para los que se preguntan qué tomo, un macchiato. Café colombiano con una gotita de leche. Salieron 2, uno para mi esposa, que en realidad a ella le dice un flat white, o sea, una tacita blanca cortada. So this is where you will be on launch day inside one of the launch control centers here at Cape Canaveral Space Force Station. But you're Crew 3 mission manager. How are you involved in Crew 4? Oh, well, that's correct. I'm the Crew 3 mission manager. But we have a group of mission managers that is assigned to each of the missions. For Crew 4, our mission manager is actually in the LCC room and Fire Room 4 with the SpaceX and the spacecraft team. But we do have many teams that support from different locations. Yo en realidad pondría, me encanta esto, están hablando de la administración, o sea, del programa comercial, ella es la manager, creo que de 3, entonces están hablando qué es lo que hacen, pero creo que en realidad estaría interesante que lo pongan en pequeño esto y que pongan a los ninjas, o sea, que pongan el cierre de la puerta con una imagen más grande, ¿no? Miguel Ángel Teti dice que donde vive empezó a llover y mucho viento de golpe. Dice, y se cortó la luz. ¿Dónde estás, Miguel? Ignacio Fernández pregunta cómo está el clima. Bueno, empezó con unas gotas y viento. En Chile lluvioso, dice Edgardo H. And why is it important for you as the Crew 3 mission manager to be so intertwined with Crew 4? Well, it is important because I need Crew 4 to launch successfully for Crew 3 to return home. As you know, wow, Daniel nos trajo café, qué bien. Buen provecho. Lo acompañé con una rodajita de pan de maíz, o sea, con pasas de uva. En realidad es un pan común. Quienes hagan pan, ¿sí? Lo único que se hace en este pan es aumentar la cantidad de azúcar. Queda un pan bastante dulce. Se le agrega un poco de harina de maíz y se les pone unas pasas de uva. Se arma como panes, se les hace unos cortes arriba y en el medio de los cortes se les pone azúcar, ¿no? Se humedece el pan con un poquito de agua y se le coloca azúcar y eso va a leudar y luego al horno. Why do you say that this job is rewarding? Well, I think it's extremely rewarding because, you know, we are contributing to our space program. We are launching again astronauts from American soil, something that we hadn't done since the Space Shuttle program. He visto muchos videos en YouTube de Barista y estoy aprendiendo muchísimo y no puedo, me está ganando el arte con la leche, o sea, me queda espectacular la leche espumada. Bueno, ahí vemos a los ninjas, ahora sí, en pantalla completa, gracias señor director. Vemos que están con arneses. ¿Por qué están con arneses? Bueno, porque están en el borde de ese pasadizo que conduce a la cápsula y están trabajando seguramente en todos los chequeos del cierre de la compuerta y preparación de la cápsula para lanzamiento, ¿no? Por eso están con los arneses de seguridad. to California and SpaceX's Andy Tran. Bueno, Andy Tran, a ver qué dice Andy en California.
Thanks, Daryl. Yeah, as you had just mentioned, under 90 minutes now until liftoff. Estamos a 90 minutos del lanzamiento, dice, por debajo de 90 minutos. En realidad, 87 minutos. 88. At Kennedy Space Center, they do have a view through the large windows that you see on screen of Pad 39A, just about 5 kilometers east of them. The Falcon 9 team is loading helium and nitrogen gas into storage bottles on the launch vehicle. Están cargando helio y otros tipos de gases en sus depósitos ahora en este momento en el Falcon 9. The SpaceX chief engineer will check with the team at about the T-minus 80-minute mark to verify that we are still good to continue the countdown. The next major activity is flowing a small amount of fuel into the first stage to prime the Merlin 1D engines for ignition. The team is also monitoring fuel and liquid oxygen loading preparations, ensuring the propellants in the ground tanks are correctly chilled prior to loading them onto the Falcon at T-minus 35 minutes. Bueno, lo primero que hacen, decía, es cargar una pequeña cantidad de combustible para el encendido de los motores Merlin. Eso antes de hacer de comenzar la carga de combustible y oxígeno en los tanques principales. Hey, thanks, Andy. Now, before anybody climbs on board Dragon, Miguel Ángel dice, yo exactamente vivo en Villa Lisa, que está a 15 minutos de La Plata. Medio ciudad, medio campo. Es una mezcla copada porque hay mucho verde, pero tenemos esos cortes con las tormentas. La ciudad de las diagonales. Fui una vez hace mucho tiempo, pero la verdad pasé muchísimas veces volando y es increíble verla, sobre todo de noche en la ciudad de La Plata. The diameter of the vehicle is about 4 meters and the payload mass that it can carry up to space es parte de la ruta is obligada para ir tanto al aeropuerto de Ezeiza como al aeroparque. Así que, sobre todo al de Ezeiza, ¿no? Bueno, tengo dos perros aquí, se ve que empezaron las tormentas. Vinieron dos perros. A ver, Alu, vení. Is a mock-up of the forward hatch. So this is on the very top part of the Dragon spacecraft, and this is what they'll be opening once they dock to move into the space station. I'll walk you through it a little bit. So there's a crank right here, and there's an identical one on the other side. And there's a decal on here that tell you which direction and how to open this. So when you tune into docking tomorrow, you'll hear the crew get the call. Nos están mostrando cómo es la compuerta de acoplamiento y cómo es que se hace para abrir esa compuerta. Dice, hay un pequeño indicador en la ventana que nos dice, una vez que llegamos al final hace un ruido y ahí sí es cuando se abre. So now it may look like Dan is really struggling to open the door, but in fact the hinges are designed with dampers so that the door does open pretty slowly. It's about 7 seconds to fully open no matter how much you push or pull. Dice, en realidad vemos que está peleándose para poder abrirla y cerrarla, pero esto tiene un mecanismo que hace que se abra automáticamente y que en 7 segundos se abre totalmente, independientemente de la fuerza que hagas. ¿Cómo se llama ese can? Bueno, ese se llama Baloo. El otro, que no quiere mostrarse y está por ahí, escondido, se llama Nico. El otro es Baloo. Es una especie de fila pequeño, digo, pesa 45 kilos, ¿no? Pero este negrito, Baloo, es una especie de ovejero alemán más pequeño, o cruza quizás con Cole. So if you're interested in any of the work here at SpaceX, please take a look at spacex.com/jobs and check it out. Now we'll send it back to Kennedy. How's it going over there, Daryl? It's going great, Jesse. Thank you. Bueno, ahí lo trancó. Little show and tell there of the hatch. Megan, you were familiar with that. Megan dice, that was one of the training items that we would use when we would go out to Hawthorne to make sure we understood how that mechanism worked. Bueno, dice, una de las cosas en las que nos entrenan, dice, en Hawthorne, California, es eso, y es a saber cómo es que funciona. Until Crew Dragon flies its next 4-person crew to the International Space Station with the astronauts that you see. They're inside that spacecraft right there. Commander Kjell Lindgren, pilot Bob Hines, and mission specialists Jessica Watkins and Samantha Cristoforetti. We are getting ready to do the ya se quitó la chaqueta oficial de la NASA.
¿Quién? We've had the common leak checks. Those were successful. We closed the hatch. We got a secure seal. Que en realidad got esta that no es de la confirmed. NASA. Esta, a ver, tengo aquí. And then we Es de la also Asociación de have Pilotos started Acrobáticos to begin those launch escape system and communication Internacional. checks. That's all conducted by the Falcon launch team. These checkouts are a standard part of the launch countdown, and they're critical to make sure everything is in working order before arming that 1 hora 23 minutos 30 segundos. Eso es lo que falta ahora para el lanzamiento. The launch escape system, of course, Roderick critical Miller saluda desde Panamá. to the Buena astronauts demostración, inside, dice because Darien de Explorando el Espacio. once Me encantó, the me crew encantó. leaves is the only way La to compuerta get off esa the que tienen pad de demo if debe ser la de something tener go para awry. entrenamiento. That's right. It's one of the, in my opinion, Pero one me of the best encanta que le hayan features llevado about allí this para... transportation system is that you have a way to get the crew safely away from a rocket that might be experiencing an off-nominal condition, and that capability exists from before you start the propellant load, all the way into orbit, and so it's one of the great. Jeffrey, no capabilities that this vehicle repitas brings. That los launch mensajes. escape ¿sí? system is powered by Super Por Draco favor. engines that are capable of moving Dragon a half a mile in only 7.5 seconds. Tratamos de leer Is los booking it. I mensajes. guess equivalent to a Si peak hay un velocity mensaje que no es 436 leído, miles per está hour. bien I can que imagine lo what that coloques feels like. nuevamente, Well, fortunately, pero we have espera not un had to poco, no experience hagas that spam. at this point. ¿sí? But if it were necessary to get away, like I said, from a rocket that is having Aarón an Realco dice, off-nominal si event, pasaste sobre La Plata that y would sure viajabas a be how Ezeiza, fast you'd want to be pasaste moving. sobre mi casa. Exactly. Posiblemente muchísimas veces Whether it's entonces, on the ground porque volaba or 3, traveling uphill. 4 o 5 veces por semana a You Ezeiza. can manually Y generalmente en trigger la that noche. system as ¿no? well, right? You can manually Había trigger noches that que system, and it hacía, can be en triggered una in noche response entera to a hacía 3 condition. vuelos. Una noche. O sea, The iba, ground would volvía de typically Montevideo a let you Buenos know Aires y if they hacía 3 had vuelos ida y time, vuelta. but of course things can happen very Comenzábamos quickly, and so it needs to be able la to happen jornada a las automatically 10 de la as well. noche y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana porque hay que ir, descargar el avión, Crew hacer 3 is combustible, scheduled to cargarlo, splash down next week. We o sea, talked a íbamos little con bit vuelos about cargueros that, and y volver. Megan will Y lo be there. mismo al revés, Well, o sea, otra Megan vez McArthur, carga, descarga, oh, combustible y the así ship that Megan was sucesivamente. named after, Oh, yes. look at that. Megan, ahí está el barco, The SpaceX's, uno de seafaring los barcos de vessel, rescate that de will be used to SpaceX recover Crew 3 nombrado and the Dragon en honor a capsule ella, was renamed en honor a after Megan. our own Megan McArthur, who flew aboard Dragon, of course, on Crew 2, and this is the ship, beautiful Qué inside. increíbles Previously, it was named Go imágenes del Navigator. barco. SpaceX renamed the ship Megan as well. They have another ship. They renamed it Shannon. Ahí and tiene Shannon el Walker, the first helipuerto, woman ese barco es flying para Crew rescatar las Dragon. cápsulas Megan, your name Look is at even that y, on the on the y está tu life nombre, Megan. preserver. Dice, That's ese es uno de los fantastic. barcos What an que, honor. I have not seen rescatan it las in cápsulas person del yet. Of mar. course, I have heard about it, and Y I feel like that's a real honor. It's funny to dice, me as an es oceanographer that I flew in space, and that's what got a ship named after me for doing. es un But honor it's a para mí. tremendous Dice. honor, and I'm really happy to be Tremendo, es un just a little tremendo part of honor that para mí history. que ese barco And hey, listen, caminó. the good ship Megan already picked up a crew. They took the ship out there and picked up the Axiom 1 crew, which landed just off the coast of Jacksonville. Dice, este barco fue el Already que experienced trajo a ship. la That's tripulación, awesome. que recuperó la, Hopefully you get to la see it and you get a tripulación de selfie with it. Axiom. Definitely, Ahora. that's on my list. Speaking of history-making ¿Qué es lo que le dijo? astronauts, Está en mi lista, a ver, no estaba escuchando, lo voy a repetir. And hey, listen, the good ship Megan already picked up a crew. They took the ship out there and picked up the Axiom 1 crew, which landed just off the coast of Jacksonville. So already hard at work. Already an experienced ship. That's Yeah. awesome. Yep. Well, hopefully you get to see it and get a selfie with it. Definitely, that's on my list. Speaking of ¿Qué puedo hacer? Viajar ahí, dice, está en mi lista, dice, ¿no? Wish you all the best and let you know that Theo Wow, and I este are es el thinking of esposo de you Megan. and really looking forward to reliving both the Crew 4 launch and watching the Crew 3 splashdown together as a family when you return. Bueno, realmente dice, quiero verlos y quiero ver el regreso a la Crew 3 también. I know that you've trained really hard in preparation for this Les mission, deseo lo and mejor, I'm sabemos que se expecting great entrenaron things, from muchísimo y'all para esta while misión. you're on Este es el board. esposo de Megan I would give you one McArthur, piece of también advice, and astronauta, that's to él really viajó, enjoy that final él meal fue el and crew primer quarters that you piloto get prior to junto heading con out to the vehicle to strap on and launch into Doug, space. Doug and I en really volar la enjoyed Demo ours, 2, and la I'm primera looking forward cápsula to hearing a tripulada little bit about what de you selected SpaceX. to eat prior to strapping on a rocket ship. You know, for me, it's hard to believe that it's been nearly 2 years since I launched on the Demo 2 mission to the Dice, International parece Space que Station fuera and had the opportunity
ayer, que ya pasaron 2 años del vuelo. It almost seems surreal.
but I'm reminded every day by the great accomplishments that I see with the crews on board the International Space Station. Dice, es increíble ver lo que logran todos los días las tripulaciones en la Estación Espacial Internacional. CREW4 accomplish while you're on orbit. Y me encantaría ver lo que pueden lograr cuando están allí en órbita. Bye, Megan. Chao, Megan. That's a great message. Thank you so much for surprising me with that. That's awesome. Dice, gracias por sorprenderme con ese mensaje. That was Bob Bacon, Megan's husband and history-making astronaut from Demo 2 there with a nice message for you and for Crew 4. Yes. The funniest part was when he said, I know you missed the melodious sound of my voice. The melodious sound of my voice, yes. People often ask me, you know, since I flew on the same vehicle in the same seat after Bob in that Crew Dragon Endeavour, you know, did he leave something for you on the spaceship? Did he leave something for you on the space station? And what I like to tell people is he left me a fully functioning, safe spacecraft to get me to space and home again. And there's really no finer gift than that when you're in the spaceflight business. I would greatly agree with that. Let's now join Megan Cruz, who is with Phil McAllister. He is the director of the Commercial Spaceflight Division at NASA headquarters. Y'all take it away. That's right, Phil McAllister. Thank you so much for being here today. Thank you. So talk to me about this being the 4th crew rotational flight to the International Space Station. What kind of milestone does this represent? Well, it represents that we've been working on these vehicles for, it was 10 years in development. So now after all that development, we're actually flying, and it's very gratifying. And to have 4 missions within 2 years, it's really kind of amazing, and it's really picked up the pace, and it's just what we were working for. Yeah, you know, reliable, irregular cadence. It's really amazing to see that, again, this program has only been around for about 10 years. Yep. So then, you know, just a few weeks ago, we also saw Axiom 1 launch from the same launch pad that Crew 4 is about to launch from, you know, the first all-private crew to the International Space Station. Is that the future? Are we going to see more private commercial missions, maybe commercial space stations? Absolutely. I mean, that is our strategy. It was our strategy when we started Commercial Crew that we wanted to be one of many customers, and to see that actually come to fruition, because there was a lot of skepticism about that in the very early days. We didn't really know how it was going to play out, and now it seems pretty clear. Me encantan estas imágenes. Bueno, esto es acción, ¿no? La tripulación de acción 1 ingresando a la Estación Espacial Internacional. More and more, which is kind of just what we were doing. Yeah, exactly. And what is the importance Carlos of Ricci dice, quiero su fostering chaqueta, these man. commercial Decía, soy efforts in fan de low la Earth orbit? NASA. You know, NASA has so many other goals, but why is it important to still maintain this particular presence, again, in low Earth orbit? I think you said it. It's because NASA does have all these goals. If we maintained all the footprint of what we had done in the past, we won't be able to go as far in the future and far out into the solar system as we want. So bueno, parece que esa compuerta ya está completamente cerrada. Ese es el último ninja. Ya vemos que tiene la tapa en la compuerta y están retirando los equipos de allí. Así que el próximo paso ahora es retirar el pasillo de la nave. La están saludando, porque obviamente por las ventanillas quizás algo ven para allí, estaban saludando para to keep going, and now there's 5 more hotels and you still can't get a place. So it's really been invigorating for, I think, this economy, the local economy, but also NASA. And partnering with these companies, we learn bueno, creo que los que están ahora acá, me imagino que son suscriptores. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es hacer que el chat sea exclusivo para suscriptores y miembros. Y obviamente la moderación es lenta también. Hemos reducido el tiempo en el que escriben mensajes. Pueden escribir mensajes. Está moderado entre 30 segundos entre uno y otro, y ahora son like, what are we complaining about? This is actually our job, so it's nice to be flying. Phil, thank you so much. I really appreciate you being here. I hope you enjoyed today's launch. Thank you. All right, let's go back to Hawthorne for another check on the countdown. Marco Chalvo dice, qué bueno que en tan poco tiempo la actividad espacial tuvo un auge repentino gracias al sector privado. Bueno, sí, gracias al sector privado y al impulso que le ha dado la NASA con la administración anterior, ¿no? Jim Bridenstine.
at T0. Now we've been able to watch the crew ingress the Dragon vehicle. They're already inside, and there you can see on your screen. They were helped out by our closeout Yo miraba de team. chico el programa como de Closeout team Carl helped Sagan to y siempre attach estuvo their sin umbilicals, modificarse which mucho hasta provide los breathing, últimos air, and 10 comms años. to Dragon. They also performed suit leak checks, as well as those comm checks with the core Estamos los and launch noctámbulos director as well. fanáticos, dice And after the Dafra. suit leak checks were complete, we got the hatch ¿Estamos closed. viendo The en vivo closeout o team con was un able minuto to de delay? confirm No, that we estamos got en through a good directo. side hatch El leak delay, check, so that was si another mirás really el canal important original milestone. de There SpaceX were o also NASA, some puede darse communication checks por el with some of the streaming key members in the o Falcon dependiendo 9 del lugar launch donde team. estés. But coming up, the Ya lo hemos closeout team probado is y going nos to get pasa ready to con depart. So we're por going to ejemplo, see them Darío move Hernández, que está en off Estados out Unidos. of the white room, off the crew arm, and they're Él going ve to las leave the cosas area. unos And segundos after antes they're que gone, nosotros. the Sí. only people left at that pad area are the Esas son astronauts. las The demoras final puestas por weather los checks have paquetes just de kicked video off, que releasing a vienen a couple través of de weather internet. balloons. The good news is all of the weather has continued to look great for launch. Hace un rato alguien comentaba por qué necesitaban nuevos trajes y no servían estos. ¿Podrías explicarlo brevemente? And there, the core giving that update. So the closeout team has departed the crew arm. They're going to get in cars No and drive necesitan nuevos away. trajes. Then Necesitan it's nuevos just crew trajes 4 para ir a on la the pad, Luna o and that's Marte, it. And then we're going to get pero closer no to para la launch. Estación Again, Espacial weather's Internacional. continued to look Darien nos fantastic. confirma, sí, lo vi hace un Very low ratito, Darien probability of Hernández violation at del the canal launch Explorando el site. And then Espacio. our Sigan ascent al corridor canal weather Explorando el just all the way Espacio up the eastern en seaboard of the YouTube. U.S. Tiene los Has mejores continued to trend all in the informativos right direction. espaciales. So Vale we're la not pena looking at seguir any al canal holds Explorando for el launch Espacio. today. Nos confirma que el acoplamiento está previsto para las 8:15 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Así que esta noche tenemos eso y mañana tenemos el lanzamiento de Rocket Lab. Lo vamos a transmitir el acoplamiento. Dani, ¿por qué en la tienda no hay ropa para dama? Protesto por no tomarnos en cuenta. Dice Domi Rodríguez, no hay ropa, teníamos. Hubo cambios, no hay toda la ropa que nos gustaría tener, pero vamos a incluirlo. Decinos qué es lo que querés que haya y lo agregamos. The International Space Station and its onboard crew are ready for the Crew4 Bueno, medio astronauts to calor, lift off. a pesar de que está When puesto Flight Director Anthony el Varia aire. told his team he was asking the flight controllers who all work on the different key systems on board the space station that their focus areas were online and working properly. This includes life support systems, proper communications links, computers that allow us to command the station's onboard subsystems, and our ability to control and maneuver the space station. All of those are fully functional. The crew in orbit is getting out of their sleep period now. They're just starting to wake up. And when La tripulación que está en órbita ahora this crew is dice actually está going to be flying durmiendo, dice over está Romania. That's próxima where the a space empezar station will be a at the time of despertar. launch. So how about that? But as they're getting into their morning routine now at the time of launch, they're going to make sure that they're refreshed and ready to receive the crew. But here in Mission Control Houston, we'll continue monitoring the mission as we check off Es que milestones for today's en flight. realidad In the meantime, I'll send it back to los Hawthorne. trajes espaciales que están llevando ahora la Is ready for tripulación launch. Dan? de SpaceX, Hey, esta thanks, CREW4, Chelsea. So the Crew 3 voy a bajar un astronauts poquito are el currently volumen on board the space de station. la They've voz spent original en nearly inglés. 6 months conducting scientific research in a myriad of areas. Los trajes espaciales que están llevando ahora en realidad son para protegerlos en caso de que haya alguna despresurización en la cápsula. Ese tipo de traje les provee energía eléctrica, comunicaciones y hasta oxígeno para poder seguir respirando. Si tienen bajas las viseras, es hermético y pueden seguir respirando. O sea, es una medida de supervivencia. Pero no para salir al espacio. Esos trajes no están previstos para salir al espacio. Los trajes que hay a bordo de la Estación Espacial, en la cual vemos que hacen caminatas espaciales, son trajes que sí están preparados para salir al espacio. Son de un diseño de hace muchos años, sí, pero son muy confiables, son extremadamente confiables. Ahora, esos trajes no están previstos para ser utilizados fuera de la órbita baja terrestre, donde hay una protección justamente por el campo magnético de la Tierra que hace que los rayos cósmicos y los rayos, gran parte de los rayos nocivos del Sol nos peguen. Y esos trajes no tienen protección para eso, o sea, no tienen protección para estar en la Luna o para estar en Marte, que ni siquiera tiene, o sea, que prácticamente no tiene atmósfera tampoco y no hay protección ninguna.
Rosa Sierra saluda desde Tarragona. Los veo más tarde. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Un abrazo. Se me cierran los ojos, dice el profesor Express. Rubén Verón dice druida. Paul Anderson, excelente trabajo, Dani, ya falta poco. Es disfrutable igual esto, ¿no? Kayla Barron, Matías Morer, estábamos viendo, especialista alemán de la Agencia Espacial Europea. Es de los próximos que vuelve ahora en la Q3, que vuelve dentro de muy poquitos días. ¿Será que en la estación espacial pueden ver este streaming? Dice DJ Leo Rivero. Bueno, están durmiendo ahora, se están despertando recién, pero obviamente ponen YouTube, nos buscan y lo pueden ver. Ni que hablar. So looking forward to seeing all of them on board the space station together. Let's get back to the countdown now. Jeffrey, perdóname, dice, por repetir los mensajes. No, todo bien, todo bien. Pero la idea es que no haya spam. Si vemos los mensajes, los leemos. A veces la prioridad en los mensajes la tienen los miembros VIP y los VIP Plus del canal, que son quienes nos están apoyando. O sea, no solo son suscriptores como ustedes, sino que además nos están apoyando con $1 por mes, un café por mes, ¿no? En algunos países es menos, en algunos países es más, eso lo fija YouTube, nosotros fijamos $1, pero nos ayuda muchísimo eso al desarrollo y a la continuidad de las transmisiones en el canal, sinceramente. Entonces, nos debemos mucho a ellos y tratamos de contestarle primero a los VIP y VIP Plus. Luego, obviamente, sí, contestamos y leemos el resto de los mensajes cuando podemos leerlos. A veces los leemos y no tenemos tiempo de leerlos, pero eso no quiere decir que tenga que poner una vez atrás del otro y spamear y llenar el chat con repetición de mensajes. Eso es lo que no creo. Ya le entró la emoción a Dani y se le subió el tono. Todavía falta. La emoción empieza en realidad en 38, o sea, cuando están en T-38, T-40, cuando comienzan con la carga de combustible. Throughout the time, and it is a significant amount of time that they're in there and waiting. In the beginning, you first arrive, you want to make sure that if you had to do an emergency egress, you know what all of the functions are that you need to do, what all of the equipment is, and so you take some time to be serious about thinking through all of that, and as we go further and we dice, bueno, cuando llegas allí, dice, lo primero que estás pensando, dice, cuando estás llegando a la cápsula caminando, es los procedimientos de emergencia de evacuación. And so they'll be entertaining each other, telling stories, maybe they'll be playing some games. The few glimpses that we've had of them, I've seen some smiles on faces, so I think they're in there having fun, getting ready. Plenty of smiles from CREW4, indeed, we've seen that, and it's been good to see. Ignacio Fernández dice, ¿está complicado algún trabajo conjunto entre astronautas, cosmonautas y taikonautas? Bueno, entre astronautas y cosmonautas no está complicado, ya lo vemos, están en la estación espacial compartiendo las tripulaciones y los trabajos en conjunto. Para nada, eso lo han dicho inclusive en conferencias de prensa, que las misiones están perfectas. Ahora, si hablamos de taikonautas, eso es China. Los cosmonautas son rusos, astronautas son americanos, europeos, canadienses, ¿no? Una de las cosas que dijo Bill Nelson hoy en la conferencia de prensa es que por ejemplo, dice China, dice hace un tiempo mandó una nave sin combustible para poder reingresar, que creo que no sé si es así o no. En realidad puede haber pasado que hayan perdido el control de las naves solamente y se constituyó en un peligro en órbita, poniendo en riesgo quizás poblaciones abajo porque no sabían dónde iba a regresar. Bien, Nelson dijo ahí de que China no compartió en ningún momento la trayectoria de la nave, o sea, no compartió nada con Estados Unidos. Emanuel Marino, muchas gracias. Me sumo ahí al astronauta que te está saludando. Muchas gracias por ser miembro VIP del canal. Entonces dice, China no compartió nada con nosotros. Dice, tuvimos que nosotros hacer nuestras propias investigaciones, saber de cuál era la trayectoria, tratar de eliminarla y seguirla. Dice, lo cual dice, nos pone terriblemente mal.
awesome mission specialists estamos on abiertos, Próxima, got dice, a Shane and I trabajar into con our China. suits and strapped into our Dice, seats, pero and then got bueno, dice, themselves ¿qué es lo que vamos a suited hacer en and el then had to futuro? put Bueno, vamos paso a absolutely paso. everything Dice, away, ¿no? every t-shirt, every sleeping bag, every sock, everything. And that was a tremendous amount of work under time pressure. And just as they got the 1 hora, last, 4 you know, minutos, zipper zipped and 23 segundos para buckled, we lanzamiento. got the call that said it was a false alarm, and there was not actually an object out there on a trajectory with us. So it did feel a lot like the simulator that the sim soup had just maybe seen, that we were done with the task and was ready to move on to the next thing. Wow. But it was a good practice. It got our hearts racing. What an experience, thinking you might hit something in space, but actually it was a false alarm. It was something that was improperly entered into the system. There was nothing there. That's right. But you trained for that, right, and you were ready for it. 8:15 p.m. hora del este de los Estados Unidos, es la hora prevista del lanzamiento. For a status on both vehicles. Andy, what do you have for us? O sea, va a ser a las 00:15 p.m. del día próximo, hora UTC. O sea, PM, dije 00:15, o sea, es en 24 horas, 00:15 UTC. Esa es la hora del día siguiente en la cual va a estar acomodándose. Y nosotros obviamente vamos a estar empezando seguramente 40 minutos antes, 45 minutos antes. Now, this involves testing and cycling valves, as well as engine pneumatics pressure. ¿Ya hubo algún astronauta sudamericano en SpaceX? No, creo que no. ¿Cuál es la trayectoria de hoy? Bueno, 53 grados creo que es la inclinación de la Estación Espacial Internacional, más o menos. Tiene que hacer una pequeña corrección de órbita de la Estación Espacial para poder ponerse en línea, porque obviamente no es el mejor sitio para lanzar. Lo ideal es lanzar desde la misma latitud que la inclinación de órbita, ¿no? Y la inclinación de órbita de la Estación Espacial, la ideal en realidad es Kazajstán, que es de donde lanza Rusia, que está arreglada justamente por eso. Inclusive creo que tiene 1 grado de desviación que lo tiene que hacer para no sobrevolar territorios de otros países que no son exactamente amigos, ¿no? Por la curva de salida, dice, ¿se podrá ver desde Miami? Bueno, tenemos un pequeñito corte. Qué raro. Dice, por la curva de salida, ¿se podrá ver desde Miami? Está lejos Miami, ¿eh? Está lejos, no sé si se podrá ver, ¿eh? Quizás se vea en el horizonte mirando hacia el mar. Sí, quizás se vea hacia el norte, noreste. Rubén Perón dice, me duermo chicos, mañana veo el despegue, suerte. Buenas, gracias Rubén, buenas noches. Les cuento, para los que ya estuvieron hasta ahora y se van a ir, porque o van a dormir o tienen que trabajar, vamos a subir un video corto de unos 15 a 20 minutos solo con la parte del despegue y el reingreso de la primera etapa y la soltada de la cápsula, o sea, en el momento en que la cápsula queda en órbita y el final de misión. Walter Alexander dice, don Daniel, hace unos días vi una conferencia de la Agencia Espacial China, dicen que ellos están abiertos a cooperar con la Estación Espacial Internacional. Bueno, hay un tema político ahí, ¿no? No se ve desde Miami, dice, escuelas adivino. Nos están mostrando de la tripulación. Ex piloto de pruebas, es piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Voló más de 50 tipos de aeronaves distintos, más de 3.500 horas de vuelo. Es su primer vuelo al espacio. Bob Hines es el piloto de la misión. Dos hombres y dos mujeres que son quienes irán al espacio en este lanzamiento.
Jessica Watkins is a mission specialist for CREW4. This will be Jessica's first trip to space following her selection as an astronaut in 2017. Geóloga, trabajó en una de las misiones científicas de NASA dando apoyo al Curiosity, al rover Curiosity, muchos años con eso. Dice que su sueño hecho realidad, el haber sido seleccionada en el 2017 para astronauta. At the time of her astronaut selection, she was a postdoctoral fellow in the Division of Geological and Planetary Sciences at the California Institute of Technology, where she collaborated as a member of the science team for the Mars Science Laboratory rover Curiosity. Estamos ahora sí a menos de una hora del lanzamiento. Y bueno, Samantha Cristoforetti cierra la presentación de la tripulación. Ya voló en una Soyuz en la expedición 42-43 a la Estación Espacial Internacional. Es ingeniera y piloto de caza de la Fuerza Aérea Italiana. Nació en Milán, en Italia, y actualmente vive con su pareja y su familia en Alemania, en la ciudad de Colonia. 200 días estuvo en el espacio. Samantha Cristoforetti habla 5 idiomas. Increíble. Each of these 4 crew members will join expeditions 67 and 68 once they arrive at the International Space Station. Ellos se suman a lo que será la expedición 68-69 en la Estación Espacial Internacional. Eso quiere decir, dice ESA Santiago, que la estación Gateway, o sea, la estación lunar, debe tener mucha más protección que la actual ISS. Sí, correcto. Correcto porque, digo, o sea, la protección que tiene que tener no solo por la construcción y los sistemas, sino que tiene que otorgarle una mayor protección a la tripulación que esté a bordo. ¿Qué misión van a hacer? Van a hacer más de 300 experimentos en los próximos 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Emanuel Marino dice: tuve la oportunidad de ir a Cocoa Beach para ver el lanzamiento de Inspiration 4. Increíble experiencia. Qué bueno. Genial. ¿Cuál es la trayectoria de hoy? ¿Golfo? No. No. Lanzan hacia el este. Esto fue hoy temprano. Esto sucedía hace 3 horas al principio de nuestro streaming, cuando después de vestirse y hacer los chequeos de los trajes, y se dirigían a los Tesla X para ir al sitio de lanzamiento. Did watch as the crew boarded their Teslas and headed down the NASA Causeway, headed towards the launch pad. Once they arrived at the pad, ahí ya están en el sitio de lanzamiento, mirando el cohete. Eso es lo que están haciendo. Eso que tienen adelante es la guía móvil, el transporte del cohete. Mirás hacia arriba y son más de 70 metros de altura, ¿no? El cohete. There between the crew and the ground. And again, as they headed up the fixed service structure, they began the process known as crew. Me imagino si esto fuera el New Glenn tendrá ascensor para subir, porque Jeff Bezos es fanático de las escaleras. De hecho, el New Shepard que vemos despegar, ya 19 vuelos lleva, y varios tripulados no tienen ascensor, van por escaleras. Así que me pregunto yo que si el cohete que está fabricando Blue Origin ¿tendrá ascensor también o no? Patuska dice: buenos días, qué bueno abrir los ojos y tener a Dani retransmitiendo. Gracias.
Feliz despegue, dice ese Santiago. Tengo que trabajar, me voy. Gracias por responder. Un abrazo, gracias por haber pasado por acá. Cuando se van, dejen me gusta. Si pueden compartir este streaming, el enlace en los grupos, les agradezco muchísimo. En WhatsApp, en los grupos de Facebook, de forma que de esa manera seguimos sumando más gente al canal. Nos hacen un favor enorme y es gratis. Recuerden, los que se van a ir, que va a quedar un video. Esto queda colgado en nuestro canal, pero además de eso, vamos a subir un corto de esto de 15-18 minutos solo con el momento de la misión, la parte del lanzamiento. O sea, pueden revivir el lanzamiento, inclusive quienes lo vean hoy. Alex dice, Alex Fedeto, ¿vieron los sueldos publicados de los ingenieros de SpaceX? No, no los vi. Patuca dice, me parece muy fuerte lo de diseñar eso, sí, las escaleras. And then once we reach 35 minutes before liftoff, propellant loading for Falcon 9 will begin. Loading fuel and oxidizer on both the first and second stages on Falcon 9. So we'll continue to get views of the crew. They're going to get ready to report their readiness for launch. They're in their suits throughout this entire phase. But for right now, we are just standing by for these final pulls, and then we'll get into propellant loading. So with things starting to pick up, let's send it back now to the teams in Florida. Over to you, Daryl. All right, thank you, Dan. And since we last saw you, our team has grown. Bueno, está completo ahí en la Florida. So Megan MacArthur and I want to welcome a group of NASA social participants onto our estos son participantes de NASA Social, le llaman. O sea, son youtubers, streamers, gente que hace lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros aparte somos un medio de prensa, nos permite otro tipo de acceso, pero a los youtubers la NASA los lleva. Digo, con la pandemia habían cortado un poco eso de las visitas y los lleva a los sitios de lanzamiento, les abre las puertas también para tener acceso a un montón de cosas. They get to see it as close as you can possibly get, the same distance that the media and VIPs get to watch it. So I know you guys are excited about that. NASA social participant Camille Calabeo is otherwise known as the Galactic Gal on Instagram. And so you're here as with all of your NASA participants, and I want to ask, first of all, how's it going so far? It has been absolutely amazing. So this is actually my first NASA social. I started my platform during COVID, so you know we haven't had NASA socials since then. Bueno, está diciendo justamente que no tenían NASA Social por el tema de COVID, que es la primera vez que lo abren. Empezó en el 2009 el programa de NASA Social en JPL, en NASA JPL, con la misión de Phoenix a Marte. Es fenomenal, la verdad, estar aquí. A substantial audience that you're communicating with and sharing the science, which we appreciate so much. So we're so glad that you're here. Bueno, esa gente que está atrás de ella, esa es la youtuber y esa gente que está ahí en realidad son seguidores, ¿no? But I think the best part for me has been or was getting to see 3 different rockets on their pads. Faltabas 2 ahí, Dani. Bueno, no, estuvimos. Dani Hernández del canal Explorando el Espacio estuvo acreditado allí con nuestro medio, en realidad. O sea, Darien estuvo físicamente, allí estuvimos allí. Darien era quien estaba viendo junto a nosotros. Tuve la oportunidad de estar ahí, dice Dani. Gracias. Falta Tim, dice Paul Anderson. No, Tim en realidad aplica como media, o sea, como prensa también. Que de hecho la última vez, cuando el rollout, o sea, cuando sacaron el SLS para llevarlo a la plataforma, estaba muy enojado porque no le habían dado la acreditación para ir como prensa
Y después le dijeron de que, bueno, lo llevaban como media, o sea, como social media, así como youtuber. Y él dijo, no tengo tiempo para hacer eso. Y al final se lo arreglaron. Explorando el espacio, dice, uno de ellos está ahí porque cancelé mi notificación. Sí, Darian se había registrado también como social media, o sea, por su canal de YouTube, había sido seleccionado para ir y bueno, canceló, tuvo que cancelar por motivos laborales. What is something that you would recommend to somebody, say, 5 years old? Well, I think what I recommend to kids of any age and any gender is to figure out what it is that you love to do. Be curious and try new things, right? Don't decide just one thing. Le pregunta, ¿qué le dirías a la gente joven? Y Megan dice, bueno, yo le diría a los chicos, dice, evidentemente, dice, si tienen, que sean curiosos y pregunten mucho y sigan, sean buenos en lo que hacen. While we have all of these social media influencers As a reminder here, for all we operators want to reach that out to our social 57 media is open influencers or and people go, who are no, go using full. it out there in the audience throughout the show. We've been taking your questions at the hashtag AskNASA. Bueno, dice, ¿por qué tenemos esto acá? Porque nos preocupa muchísimo el tema de las redes sociales. De hecho, las preguntas, hagan las preguntas con el hashtag AskNASA. What was your biggest accomplishment? That's a tough one. Mientras estabas en espacio, ¿qué fue lo mayor, el mayor logro? Every single day, meeting the schedule every day, and whatever that brought was really the challenge. Because every single day en realidad, llegar a la meta de cada día, de cada uno de los días. Some days you really had to lean on your crewmates. Some days you really were helping out your crewmates. So it was that maintaining that even keel for the entire 200 days. And I'm calling it 200 days. I think was the biggest challenge. Mantenerte en esos 200 días. ¿Y qué es lo más divertido? You know, it's the camaraderie, right? It's la the camaradería that you have with your crewmates, the ideas that you come up with. One day, Aki and I took our zero-G indicator, which was a baby penguin, and I taped it to a balloon that I had blown up and then released. And so then the balloon, of course, was slingshotting all over the inside of the U.S. lab. Bueno, está hablando de algo de que el indicador de 0G dice, tenía un globo, dice que se soltó y empezó a volar por todos lados. Dice. Y por eso se reían. Y bueno, dice, el trabajo de los astronautas es realmente un trabajo muy duro. That's going on right now and in the future. But for the moment, we want to thank our entire NASA social team for Crew4. Bueno, les agradecemos a todos los medios sociales, las redes sociales. Let's now check back in with Andy at SpaceX in California. Bueno, Andy Tran en California. Thanks, Daryl. It is T-minus 47 minutes and counting. 47 minutos y contando, dice Andy Tran. Final review of data from checkouts of Falcon9 over the last hour. The launch director is about to poll the team for readiness. Bueno, el director de vuelo dice está muy próximo a charlar ahora con todo el equipo para ver si están prontos para lanzar. The launch director also checks in with Dragon mission director and NASA launch manager to make sure that they are also ready. Qué oportunidad perdió Darian de estar en ese cuadro, dice, ¿no? Es verdad, dice. Aunque fue súper poder estar ahí y no fue la última vez. Ya regresamos. Dice, sí, vamos a estar, Darian. Y vamos a estar juntos. And they're able to see Falcon9 and Dragon and the team is ready for crew through the large windows of Fire Room 4. And launch. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD and then approve of boarding the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operator shall call hold on the countdown net. Bueno, están hablando de que si que el hold se refiere a que si hay algo que lo amerite, esas son las palabras que van a decir para cancelar. Este es el briefing previo. In the event of a fire alarm, key operators noted below will remain at their post while the alarm is evaluated. In the event that personnel safety is threatened, evacuate to the south-facing emergency exit, which leads directly outside. Launch control, you may proceed with arming the crew for movement. Awesome. So we heard at the very end of that we are proceeding with the crew arm
movement. So that access arm that is adjacent to the vehicle, that's going to start to move. Bueno, van a proceder a retirar el brazo de acceso. The control will be in a lockdown state until launch escape system is disarmed. Romina dice, ya compartí este video en mi grupo de Facebook, en WhatsApp, tarea hecha, muchas gracias, Romina. Esos salarios son por año, amiga gente. Alex acaba de colocar los salarios de los ingenieros de SpaceX, que van de 73 a 150 mil dólares, con un bono adicional en efectivo y en acciones. Bueno, ahí vemos la retracción del brazo, 2 cámaras, una desde la torre y otra desde adentro del brazo. So again, this is going to take a few minutes to fully retract, and then the next major activity is going to be arming that launch escape system of the Dragon vehicle. Bueno, la próxima actividad, nos dice Andy Tran, es armar ahora el sistema de escape de emergencia. En caso de que algo suceda mal y el sistema esté armado, esta cápsula puede salir volando por los aires con sus motores Super Draco. Y bueno, a ver si lo están diciendo ahora acá en el título. Son capaces de mover la Dragon media milla en solo 7 segundos y medio, equivalente a una velocidad de pico de 436 millas por hora, o sea, 700 kilómetros por hora. 45 minutos y dormimos, no, un poco más porque dura 12 o 14 minutos la misión. ¿Se retrae o gira el brazo? No, gira en realidad. Blast danger area, they are no longer in the picture there that you see. Also, SpaceX teams have pulled go for the LES arm and prop load. That's the launch escape system. And SpaceX Dragon Freedom reports go for launch. And so here we are at T-minus 42 minutes and counting. We're standing by for the next major milestone. We saw the crew access arm retract, and that's one of the last major visual milestones that we'll see in preparation for liftoff. And then shortly thereafter, we'll hear crew access arm retraction is complete. Bueno, acaban de completar la retracción del brazo de acceso. En este crew access arm retraction is complete. En realidad le llaman retracción. Hace un giro, pero le llaman retracción. Megan, the propellant loading into the Falcon 9 rocket, this is a big moment. Not a lot of rockets load propellant with astronauts inside the crew capsule. That's right. This was a new capability that was developed for this vehicle to reduce, I think, overall the timeline. And it's something that the combined teams looked at very closely together from a safety perspective during the development of this vehicle. It's one of the reasons why the launch escape system is so crucial to have that arm. This is a very dynamic activity that's happening, and so we want to be able to keep the crew safe in the event that something abnormal happens. So that Megan está comentando de que una de las características que tiene este vehículo justamente es eso, ¿no? de que permite el escape de la tripulación en caso de que algo salga mal cuando se carga el combustible. Y que justamente este vehículo es uno de los vehículos de que los tripulantes suben con el cohete vacío y se llena cuando ellos están adentro. Entonces es fundamental tener un sistema de escape completo. At this time, I can give you a go for Section 7, close visors and arm launch escape system. Bueno, cerrar los visores y armar el sistema de eyección. Acá está lloviendo, hay viento, pero increíblemente nos está pegando de costado la tormenta. Hay un pasillo, un corredor entre el medio del mal tiempo que nos está pegando a nosotros. Estamos en el medio de
de la tormenta. O sea, Can you tell? no nos pega por poco. So I thought a lot about that and kind of polled my crewmates and other people I know that have flown. Bob says that he recalls a gurgling sound. What I recall is more of like a whirring and clicking of the valves moving. So I think everybody's recollection is slightly different. And I had a similar experience on my shuttle flight. Dragon, that my SpaceX launch escape system is verified armed. Lo voy a colocar para que se vea. My memory of the sounds that occur on the spaceship are not as good as my visual memory, and so I think en el medio allí de esa tormenta es donde estamos nosotros. Hay pasillo, parece que hubiera un pasillo igual. Yes. Ojalá se mantenga así. That's right. Bueno, una vez que se aseguran de que todo esto está bien y está armado, ahí comienzan la carga de combustible y el oxidante. Aunque está lloviendo bastante fuerte, estoy escuchando el ruido de lluvia. Comienzan a cargar combustible. Getting ready to fly for the 4th time. We got the LES call a little early, so as far as the schedule is concerned, we're running ahead. But we're in a good place because propellant load starts at T-minus 35 minutes. And the crew will, while they're not actively involved in the propellant loading activities, they're going to be pretty closely monitoring, when the different activities start, loading the specific tanks with the specific propellants, so that they can have a sense of where the vehicle is at every moment. A live look there at the base of pad 39A, the launch tower. Bueno, ahí se ve el vehículo detrás del brazo de soporte. Ese brazo de soporte no solo es el brazo de soporte, sino que es el brazo que lo erecta al cohete, que lo pone en posición vertical. Venting those tanks in advance of the propellant load. It's 3:15 a.m. Eastern Daylight Time here on the Florida Space Coast. The overnight launch. Starshade dice, hay que ser leales a Daniel y su canal. No hay que salirnos porque estas transmisiones se gana para el pan de cada día. No es así, yo no vivo de YouTube. La verdad que lo que hacemos con lo que generamos es pagar los gastos que estamos juntando para mejorar los equipos. Hemos comprado equipos, seguimos comprando, ahora vamos a comprar un equipo nuevo. Estamos juntando para una nueva máquina, una nueva computadora para poder hacer streamings remotos, o sea, estar en algún otro sitio. Pero sí, que sigan aquí nos ayuda muchísimo, la verdad. ¿Cuál será el peluche? Decían. Yo creo que una libélula, decía Starshade. Por el logo de la misión, el logo es una libélula. Get that ready for another go. Yeah, it's remarkable. And that qualification program that you mentioned, very strict. Obviously, it has to be very thorough with multiple teams of people making sure that all of the requirements are met, so that there are no safety impacts to reusing these pieces of hardware. But how transformative, really, to be able to reuse pieces that in the past would not have ever been used again, to really bring down the efficiencies and the costs. And ultimately the reliability as we are able to use flight-proven hardware over and over again. Absolutely. And now here we are just a few seconds away from propellant load. Vamos a mostrar brevemente Thinking about the CREW2 mission as we look forward to CREW4. When you were up on the space station,
Estoy colocando el parche justo aquí arriba, para que lo vean. Este es el parche de la misión. Está el nombre de los 4 astronautas, una libélula, el número 4. La verdad que está precioso, me encanta ese parche. Daniel, ¿en qué etapa se encuentra el telescopio James Webb? ¿Cuándo veremos las primeras imágenes nítidas? Yo creo que en un mes y medio. Dinner parties as we do up there, and so we would get to chat with them a little bit and hear about their lives and hear about their plans. Was that interesting? It was very interesting. They were lovely people. They were el James Webb ya llegó a las temperaturas extremadamente frías que se necesitan en sus sensores. Están haciendo ahora las últimas calibraciones y a big milestone. Gabriel González Fernández dice, tremenda tormenta en Montevideo ahora. ¿Dónde estás, Gabriel? Yeah, so it's nice to have some new faces, quite frankly, and to hear some new stories. Creo que ya empezaron a llenar de combustible. We really did not work with them. They worked exclusively on the Russian segment. And so it did not disrupt Súper bonito el our parche de esta ongoing misión. La science verdad que work sí, that of está course we're genial. doing that's so important for our La FAA puede partners. seguir aplazando, I dice think it would be difficult se refiere al carry permiso out a movie medioambiental que production necesita as well as SpaceX carry out the para actual lanzar work of the space station. el Starship desde Boca Chica. Sí, puede seguir aplazando. Continued private use of the Perfectamente. International Space Station. Pueden tomarse el tiempo que quieran. Y es una agencia federal. I did not. No, I stayed safely behind the camera. Puede or in the other sufrir room las entirely. presiones del gobierno si las We are hubiera now T-minus 33 para minutes, que demoren los 57 permisos, seconds and counting away from the algo que second no launch debería of a suceder, Crew Dragon with people pero que on podría board ser in 2022. factible, Today muy we bajo begin the next cuerdas, 6-month ¿no? rotation mission to the Para que International Space el Station. sistema de lanzamientos, el The launch escape SLS, system is armed. lance That happened just before we antes started que el loading the Starship. propellant onto Falcon9. The Dragon capsule, though, it was loaded with Patuca its dice que no lo propellants sigan about a week and aplazando, a por half Dios, ago, queremos luz just a verde, few miles FAA. down the road at a facility SpaceX calls Dragonland. Yo creo que es una libélula, porque en inglés libélula es Dragonfly y la nave CREW4. Monomethylhydrazine, or MMH, and nitrogen tetroxide, or NTO, for its oxidizer, and together those propellants feed the Draco engines. Vamos a aprovechar a that move ponerla the de Dragon nuevo, on ahora que no hay orbit, nada en la imagen. Por la parte as me well as encanta, the me 8 encanta Super Draco el engines parche that would este. power 33 the launch escape minutos system para el lanzamiento. in a Ahora sí, board se acerca el scenario. momento. And now that fueling for Falcon 9 is started, that means the 8 Super Draco engines inside Crew Dragon are ready, if needed. En Capurro Prado dice mucho viento, lluvia y relámpagos, truenos lejanos. Bueno, yo estoy en Ciudad de la Costa, cerca del aeropuerto Carrasco. Por acá hay lluvia, no escucho, tengo todas las ventanas cerradas, entonces no puedo ver hacia afuera. NASA and SpaceX teams have trained extensively for exactly that type of contingency. Más bien debería ser un dragón, ¿no? Bueno. Now let's head over to SpaceX headquarters in Hawthorne for an operations update. Andy? Thanks, Daryl. Yeah, we are continuing to count down those final minutes, and everything is still looking good for Falcon 9 and Dragon for an on-time liftoff. Romina dice, si yo tuviera que elegir que llevarme a la ISS sería un caballito de We heard peluche. that propellant loading began on Falcon 9. This is going to continue until about the T-minus 2 minute mark. Bueno, ya vemos actividad de carga de oxígeno. Si se fijan bien, este humo que sale aquí en realidad no es humo, siempre lo decimos, es condensación producido por la carga del oxígeno en los tanques del cohete que se escapa brevemente por las válvulas de sobreflujo y cuando entra en contacto con la atmósfera produce esa condensación que parece que estuviera humeando, pero en realidad es condensación. To ignite the fuel and oxidizer in the Merlin rocket engine, we use an ignition fluid called T-Tab. When T-Tab comes into contact with oxygen, it burns, giving off Desde Barcelona, Ricardo Horacio nos agradece, nos sigue, nos saludo también, muchísimas gracias por estar ahí. Gabriel Ricardo decía que en Ecuador son las 2 de la madrugada. Tu mensaje lo eliminó el bot porque está escrito con mayúsculas y es una de las reglas del canal, que no admitimos mensajes en mayúsculas. This is used to pressurize the tanks in flight as propellant is pulled out by the Merlin turbo pumps. Recuerden que en internet las mayúsculas en realidad
es como As gritar. Megan had mentioned, the crew training in the simulator included playbacks of sounds recorded in the Dragon capsule during recent flights. So this should be the sounds. Daniel, luego de esta transmisión paso a paso, disfrutar en vivo y a simple vista la conjunción Luna-Venus, Luna-Júpiter, me encantaría, pero está lloviendo, está nublado. Hoy es imposible. Si mañana o pasado se da, sí. Y es más, tengo pendiente una foto que quiero hacer, una serie de fotografías a la Luna con el telescopio. Así que en cualquier momento salgo en la noche a salir. Pero no hoy es imposible. Aparte, la verdad, hoy porque son las 4:23 de la mañana, tengo una agenda terrible. Prácticamente no tengo tiempo. So for Crew 4, the astronauts' flight to station will take about 16 hours. And as we await that launch time, just about 29 and a half minutes from now, the ground operations teams are doing a series of system checks, ensuring that both Dragon and Falcon9 are ready for launch. And you're looking now just over the shoulders of our team out at the Cape there as they prepare for liftoff. Bueno, esta es la gente de SpaceX que está en Cabo Cañaveral, que están preparándose para el lanzamiento. Elon Musk no está allí, generalmente cuando está se le ve. Creo que hoy estaba en Boca Chica. Justamente vi un tweet que decía que había estado media hora charlando con la gente por un tema de las válvulas del Raptor 2. Nos están mostrando lo que sucede en el momento del lanzamiento. Esto es a tema 50, la inclinación del cohete. Al minuto y 12 segundos, esta es la inclinación que tiene el cohete. Me encanta esta indicación gráfica. El cohete se va a seguir inclinando después de máximo Q, que es el momento de máximo estrés, y vuelve a acelerar los motores a fondo. Y luego a los 2 minutos 32 segundos es cuando viene el momento de corte de motores para la separación de etapas que seguramente nos van a mostrar. Allí está, la separación de etapas. Y la segunda etapa enciende su motor preparado para el vacío, ¿no? Y ahí tenemos se enciende el motor de la segunda etapa para colocar en órbita la cápsula, y mientras eso pasa, la etapa 1, la primera etapa, regresa para aterrizar en un barco drone a 600 kilómetros mar adentro. ¿Qué tardes allá? Dice Patuja, gracias por el esfuerzo. Gracias a ustedes por estar aquí, bien prendidos con esto. Me encanta, lo disfruto tremendamente, disfruto mucho también estar con un chat interactivo con ustedes. Efon dice, buenos días, las 9:25 de España. Sigo los lanzamientos siempre que puedo. Gracias por las retransmisiones y explicaciones en español. Dice, muy interesante. 4:30 en Argentina, dice Germán Federico Sosa. 3:25 en República Dominicana. Vale la pena desvelarse, hermano Daniel. Buena transmisión, dice Nata HD Super. ¿Se podrá ver el despegue para acá en México? Si salgo, no creo. No creo, porque en realidad el despegue es de la Florida y hacia el este. We should get a great view from the second stage of Dragon's trunk as it flies free. Once Dragon is a short distance away, it starts going into a number of checkouts immediately. Looking at some of those Draco maneuvering thrusters. Estamos a 26 minutos del lanzamiento. Guzmán saluda desde Chile. Ano también. These are not the Super Dracos. Those are disabled as soon as we hit this point on orbit. They're only used in an abort scenario. Once we're in outer space, those are disabled for the remainder. Miguel Ángel Tetti dice, otro día una compañera de fotografía que maneja drones me hizo volar uno. Qué bueno, es divertido.
It will take roughly 4 minutes for the nose cone hooks to unlatch and open, and that exposes its guidance navigation controls. Estoy tapando el cartel que dice lo que sucede a los 12 minutos 46 segundos y es el último evento del lanzamiento, que es la apertura del cono. ¿Por qué abren el cono? Bueno, porque ahí está primero la compuerta de acoplamiento y el sistema de acoplamiento, y después los motores. Hay 4 de los motores principales allí que sirven para propulsar esa cápsula. Stage 2, cryo helium loading. And so all of that's going to be coming up soon. Let's check back in with Chelsea over at Mission Control Houston. Chelsea. En Sinaloa, dice Domi, son las 1:26 AM. Flight controllers here in Mission Control are laser focused 2:27 en Panamá, nos dice Walter Alexander. A ver esos likes, dice Ale Fedeto. They'll also be making sure that all communication links between the station, Dragon, and the ground are working properly. The consensus is that everything is proceeding nominally. Teams here in Mission Control Houston, the team in Hawthorne, and the astronauts aboard the space station will monitor the autonomous docking of the Dragon spacecraft tonight. They'll perform a series of leak checks, then work to open the hatches both on the Dragon side and inside the station's pressurized mating adapter. Qué buena la cantidad de cámaras que se ven aquí, las cuales me encantaría poder Once on board, the astronauts will be greeted by Space Station Commander Tom Marshburn, and the whole space station crew will join in for welcoming remarks to the new crew members. From there on out, they will no longer be referred to as CREW4, as we're calling them today, but rather flight engineers of the International Space Station. Here in Mission Control, Flight Director Anthony Varia is on console overseeing the team for launch. Él es el director de misión, Anthony But Varia. we'll be on air continuously through CREW4's arrival, but launch coverage of docking is expected around 8:15 p.m. Eastern. And that's it for Mission Control. I'll toss it back to the El team in acoplamiento Florida. va a ser Daryl, pasada I'm la excited medianoche to launch. UTC, How's it looking? o sea, 0015 de UTC del día siguiente, o sea, del 28. 8:15 p.m. hora del este de los Estados We're Unidos. just T-minus 23 minutes and counting from the launch of CREW4, the 4th astronaut rotation mission to the International Space Station. Domi, under gracias, NASA's sí, vamos a hacerlo. Crew Bueno, program. una de And it's SpaceX, gonna be a good ¿no? one, ¿No folks. te gusta una de The four SpaceX? astronauts Te hice una are sudadera strapped in, con tu logo. Commander Kjell Vamos a hacer una Lindgren, sudadera pilot Bob con el Hines, logo and mission de SpaceX specialist y quizá Jessica el nuestro Watkins chiquito, and ¿no? Samantha Cristoforetti. They are strapped into their seats inside Crew Dragon Freedom. And we can see a live shot of their rocket as we look to the screen right now. That is the Falcon9. The rocket fueling operation is well underway. Patricio Tapia dice que en el 2020 conoció Cabo Cañaveral en Argelí, no lo podía creer. Dice, me gustaría presenciar un lanzamiento alguna vez. Bueno, ahora con la cadencia de lanzamiento que quiere tener este año SpaceX, es una oportunidad única. Este año y el año que viene, 60 lanzamientos en un año, o sea, van a ser más de un lanzamiento por semana. Creo que no hay otra oportunidad como esta. Porque recuerden que luego que tenga la Starship funcionando, dentro de un año o dos quizás, ahí van a bajar la cantidad de lanzamientos por la capacidad enorme de carga que tiene esa nave. When you were sitting inside that spacecraft, how did you feel? Well, at that point, you are really focused. You are, you've sort of stopped with the chit-chat and the storytelling, and you are very much watching the progress of the propellant loading, knowing that the time is counting down, and you're just really 22 minutos para el lanzamiento y vemos que aumenta la cantidad de venteo, de oxígeno. Ya se aprecia aquí un venteo y bueno, muchísima más actividad en la base del rotational crew flights to the International Space Station from U.S. soil on private rockets and spacecraft, and this would not be possible without the success of NASA SpaceX Demo 2, the test flight 2 years ago, if you can believe it, the safe delivery and return of Crews 1 and 2, and of course, Crew 2 back on Earth 6 months ago. And that's why we have with us the pilot from Crew 2, Megan MacArthur. Appreciate you being here. Absolutely. It's hard to believe it. I've been home for 6 months already and launched almost a year ago. But dice, es increíble, dice que ya hace un año, dice, del lanzamiento de mi misión, dice Megan MacArthur. Do you notice that you were in space like now? Have you
the symptoms of having been up in space for that long completely passed? Or? I would say they're 90% back to Earth normal. And, you know, there's some lingering things like back pain and, you know, some joint pain and things like that that will pop up that, you know, I go, well, am I just older now or is Earth just harder? But for the most part, back to normal. Very good. Well, you've done a wonderful job for us tonight, and we appreciate it. As we continue to count down, we're looking for the next call out, which should be stage 2 RP1 load complete. It'll be followed by strong back chill has begun, and then we'll start loading. Marielo se dice 432 personas mirando y solo 153 me gusta. Yo no puedo creerlo. A ver. No. Hay 500, tenemos 518 me gusta. No. 518 me gusta. Que en realidad es poco porque la cantidad de gente que hay, estos 431 que hay en este momento, no son siempre la misma gente. Hay gente que va y que viene, va y viene. Entonces quizás debería haber mayor cantidad de me gusta. Te digo, este video lo han visto ya 4.796 personas distintas. Entonces en realidad deberíamos de tener 2.000 me gusta si la mitad hubieran puesto un me gusta. Pero bueno, es como es. In fact, you just did that. We can't see you on camera, but Megan turned and wanted to see that it was. Patusca dice, yo me inscribo en todos los concursos y oportunidades para ser astronauta, no hay que perder la esperanza, por supuesto. Estás perfecto, es lo que hay que hacer. Paul Anderson dice, qué buena amanecida, saludos amigos de Perú, 232. Star Jay dice, es cierto, la Crew Dragon y la familia Falcon van a irse lamentablemente. No creo que se vaya, no creo. No creo porque el Falcon va a seguir siendo un caballito de batalla. Pero la Crew Dragon sí, posiblemente. Nos están mostrando nuevamente, están haciendo tiempo, evidentemente. Ahora yo prefiero que me muestren el cohete. Quiero ver si el otro canal de NASA... Vamos a ver si el otro canal de NASA tiene mejores imágenes. Pilot Bob Hines, who was born in Fayetteville, North Carolina. There he is. He's married with 3 daughters. He has a Master of Science degree in Aerospace Engineering and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot and as a fighter pilot in the F-15E. He came to NASA. Sí, perfecto. El canal de NASA, o sea, no tiene sonido, es la única macana, pero vamos a hacer una cosa, vamos a copiarlo y colocarlo para tener justamente para zafar de esto. Jessica Watkins is one of our 2 mission specialists, and she considers Lafayette, Colorado her hometown. Her college rugby team won the national championship in 2008. She's a geologist who completed several internships with NASA, including one testing system designs for the Mars Perseverance rover. She became an astronaut in 2017, one of the many turtles that are going around here at the NASA astronaut crew team. She's going up into space for the very first time as a Bueno, ahora sí. Seguimos teniendo el audio de NASA, pero bueno, tenemos otras imágenes. Estas imágenes están en el canal de prensa. And in 2013, Cristoforetti launched into space aboard a Soyuz. Y vamos a bajar un poquitito el volumen de ellos, porque bueno, nos siguen hablando de los tripulantes, ¿no? Sigo con los mensajes. 540, dice Ignacio Fernández, van 537. Patusca dice, lo sé, Carlos, ahí ni lo intento. No sé a dónde se refiere, me perdí algo, evidentemente. La NASA solo acepta pilotos experimentados y científicos y México no rechaza. La NASA solo quiere gringos, dice Carlos Rechi, refiriéndose a los norteamericanos. La NASA solo acepta ciudadanos norteamericanos o ciudadanos propuestos por los países socios en la Estación Espacial Internacional. Ese es el tema.
no es que la NASA solo quiere norteamericanos o gringos, como decís tú, que la verdad creo que no es un término para usarlo, ¿no? Porque muchas veces es un término despectivo. En realidad, lo que hay que pelear es que por nuestros países que no son parte del acuerdo Artemis, que no son parte de los países que integran el acuerdo con la Estación Espacial Internacional, se sumen a esos acuerdos. Y que en los acuerdos incluyan la posibilidad de llevar en algún momento astronautas de esos países. Esa es la idea. Si no lo hacen con NASA en la misión Artemis, bueno, no sé, que lo hagan con China, que lo hagan con Rusia, que lo hagan con algún otro país que lance astronautas. Esas son las posibilidades, pero no es que la NASA no quiere a gente que no sea norteamericana. Es como funciona esto, ¿no? Things that we can't again replicate on Earth that can lead to discoveries that can benefit us in space, but can also benefit us back on Earth, like understanding diseases well enough to create new. Me voy a la señal de SpaceX. Saludos, hasta la próxima, dice Cristian. Buenísimo. Un abrazo, Cristian. Gracias por haber pasado por acá. Starshade dice: Daniel, yo estoy en un proyecto espacial real. He contactado al CEO de la organización y desean que les presente un proyecto de un hábitat en Marte, además de un mapa. Si desean, les envío los planos. Nos encantaría que te contactes con nosotros. El correo nuestro es rdronui, igual que el canal, @gmail.com. Tenemos un servidor de Discord también, si quieres compartir algo más con el resto de la comunidad. Es gratis. Creo que está puesto. Si no está, va a ver si este es. El enlace. A ver si el bot. Sí, ahí está. Acabo de colocar el enlace del Discord en nuestro chat. Sumate, es gratis, hay un montón de canales, hay canales informativos, hay canales para chatear. La verdad que está muy, muy bueno. La organización es Mars Polar. Muy bueno. Pero ya te digo, me encantaría tenerlo en el correo, así no se me pierde. En el chat hay cientos, miles de mensajes y luego es imposible volver a él. Gabriel Ricardo dice: yo conocí al astronauta Franklin Chang y me regaló 2 libros de la NASA del transbordador. CREW4 will then spend the next 16 hours chasing down the International Space Station for a rendezvous at 8:15 this evening. And there's a special guest there. That is an Apollo astronaut, Harrison Schmitt. He is a moonwalker. Harrison Smith dice que es un astronauta de la misión Apolo. One of the 12 men who walked on the moon. He launched on the night of December 7th, 1972. En el 7 de diciembre del 72 estuvo en la Luna. Fue el miembro número 12 de estar en la Luna, en llegar a la Luna. He, a geologist, watching another geologist, Jessica Watkins, going up to space today, so they share that. And Harrison Schmitt, one of the 4 surviving astronauts who walked on the moon. Buzz Aldrin, David Scott, Charlie Duke, and Harrison Schmitt. And they are a national treasure. Megan, we are T-minus 12 minutes and counting some final. Estamos a 12 minutos y contando de este lanzamiento. Birthday was yesterday. Yes. What a big birthday candle. That's right. It's a pretty good birthday celebration, I think. Fue el cumpleaños ayer de Megan. But what will they experience the moment of liftoff? The moment of liftoff is really, it's hard to describe. I've heard it described as lots of different things. A kick in the pants, someone hits your chair with a baseball bat. It's almost indescribable because you start moving so fast and you're accelerating so fast the whole time that it's just a sensory overload. You're really, really moving fast. And ¿qué se siente al despegar? Dice, bueno, son sensaciones, dice, es muy, muy rápido, dice, son unas sensaciones increíbles, dice, muy difícil de describir. Its speed, it accelerates down and then back up again. You feel all of that, and it really is, it's a tremendous ride. Astronauts from CREW4 getting ready to experience that. We're about to watch this launch. So at T-minus 11 minutes and 25 seconds, let's toss it. 11 minutos, 22 segundos.
Bueno, Andy Tran, a ver qué es lo que dice Andy Tran. Megan, thank you so much. It's getting more and more exciting here as we are just about 11 minutes until liftoff. 11 minutos para el lanzamiento. For both Falcon 9 and Dragon. Falcon 9 began loading propellants at the T-minus 35-minute mark. We should finish around the T-minus 2-minute mark. Right now, densified liquid oxygen Cuando lleguen a los 2 minutos, dice, ahí es cuando va a completarse la carga del cohete. The Dragon mission director and team are reporting no issues. Communication checkouts are Tanto el equipo, dice, como el director de vuelo, dice que no han reportado problemas, ninguno. Final instructions to the crew come in at the T-minus 10-minute mark. The crew displays will be configured for launch. Buenos días, ¿la salida de la cápsula solamente se abre de afuera? No creo que deben de tener la posibilidad de abrirlo de adentro. Es algo que no lo han comentado, yo no lo he escuchado, pero debe tener alguna posibilidad de abrirse en caso de emergencia. Range and weather are both green. Right now I am joined by Dan. Dan, after ascent, we're going to hear some call-outs for different types of abort modes, right? Yeah, that's right. On the way uphill, you'll hear... SpaceX, please confirm crew displays are configured for launch. Freedom confirms. Displays are configured for launch. Configurado para lanzamiento. 9 minutos 46 segundos. We're honored to have you aboard Dragon Capsule Freedom today. It has been a privilege working together to prepare for this launch to the International Space Station. We wish you a great mission. Good luck. Godspeed. Time to let freedom fly. Bueno, le están saludando y agradeciéndoles el lugar con ellos. Copy, SpaceX. We'd like to take this opportunity to extend our thanks to our NASA, SpaceX, international partner teams, and most of all our families for getting us to the threshold of this amazing opportunity to launch to the International Space Station with Kennedy Space Center. A heartfelt thank you to every one of you that made this possible. Now, let's let Falcon roar and freedom ring. Bueno, el saludo final y el agradecimiento. The crew just reported they're good to go. They're ready to launch. Saw a couple of fist bumps there. But yeah, as you mentioned, we'll hear a couple of different call-outs on the way uphill, a combination letter and a number. You'll hear 1A threshold of this amazing opportunity to launch to the International Space Station with Kennedy Space Center. A heartfelt thank you to every one of you that made this possible. Now, let's let Falcon roar and freedom ring. Which direction Dragon's going to be pointing when it performs a burn of those Super Draco engines. Also gives you an idea of where they're likely to come down if we have an abort on the way uphill. But you'll hear those throughout the flight uphill. You'll also hear a number of call-outs from some of the key positions on the Falcon 9 team, the guidance, navigation, and control officer, and also the prop lead. And we're going to be looking to hear trajectory nominal, propulsion nominal, just as we make that flight uphill. It's going to be about a 9-minute trip from ground. 8 minutos, ahora sí, para el momento del lanzamiento. Pablo Rivero dice, el proyecto Starship sigue demorado por el mismo motivo de las autorizaciones. Bueno, por ahora la autorización teóricamente es en 2 días. This is where we inject a small amount of super chilled liquid oxygen into the Merlin engine turbopumps. Bueno, a partir de este momento, y nos está diciendo Andy Tran en inglés, la voz en inglés que sale por detrás, que es cuando empiezan a enfriar estos motores para colocarlos en la temperatura de trabajo. Lo digo siempre, y lo vuelvo a repetir, que si hay gente nueva que no entiende de qué se trata esto. Estos motores, estos 9 motores de la primera etapa que van a hacer despegar este cohete, funcionan con turbobombas que colocan el combustible y el oxidante a presión dentro de las cámaras de combustión. Y para eso trabajan con el combustible, con el oxidante, que están a muy bajas temperaturas. Entonces, antes de encender, lo que hacen es enfriar esas turbobombas y enfriar todas las cañerías para colocarlos en temperatura de trabajo. Y eso lo que hace, ¿cómo lo hacen? Bueno, hacen pasar oxígeno líquido, que está muy frío, a través de todas las válvulas y cañerías. Y eso lo hacen ahora, cuando faltan 7 minutos para el momento del despegue. For stage 1 fully on board. It's at about 99% right now, so we should hear that any moment. After that, we'll hear a number of call-outs
related to the Dragon flight computer. They'll get ready to configure for terminal count and then move on to internal power. RP1 load is complete. And there we hear the RP1 load is complete. So bueno, acaban de completar de cargar el combustible en la primera etapa. Refined kerosene is on board the Falcon 9. Both the first stage just completing. We already heard that the second stage completed a short time ago. Coming up, we're going to hear the call out for Dragon to transition to configure for terminal count and then transition over to internal power. Lo próximo que va a pasar es que empiezan lo que le llaman la cuenta terminal y que el cohete empieza a pasar a utilizar su energía propia, o sea que se desconecta de los sistemas de tierra. Luego el brazo y la grampa que lo soportan se abre y se retrae ese brazo hacia atrás levemente para dejarlo libre para el despegue. Fueling lines and umbilicals for both prop load and all of the different gases being loaded on board the vehicle. So those are coming up. We're going to continue to check through a couple more fueling milestones as well. The final one we're going to hear is at just 2 minutes before flight when we get the liquid oxygen finished on board that second stage. Dragon is in configure for terminal count. Bueno, acaban de decir que ahora sí está configurado en la cuenta terminal. Bueno, estamos en directo. Para los que recién se suman, el lanzamiento de este cohete Falcon 9 con la tripulación CREW4, 4 astronautas, 3 norteamericanos y una europea, una italiana, que van a ser lanzados a la Estación Espacial Internacional. El acoplamiento va a ser en unas pocas horas, en unas 12 horas aproximadamente, a las 8:15 hora del este PM, y estamos a unos pocos, a 4 minutos de este lanzamiento. Bueno, lo próximo que va a pasar ahora es que estas grampas que están sujetando el cohete, ahí lo vemos, se están abriendo, y el brazo de soporte, le llaman strongback en inglés, se va a inclinar unos 2 grados hacia atrás para dejar libre este cohete para el momento del despegue. Este cohete ya está prácticamente completo de combustible y oxígeno líquido, que es lo que utiliza para su propulsión. Es un cohete de 2 etapas, 70 metros aproximadamente de altura. La primera etapa tiene 9 motores Merlin y va a volver del espacio luego de su lanzamiento y va a intentar aterrizar en un barco dron que lo está esperando a 600 kilómetros en alta mar. Esa segunda etapa propulsa la cápsula Crew Dragon llamada Freedom, Libertad, que lleva a los 4 tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Y si se fijan bien, debajo de la cápsula se ven los paneles solares y el tranco, o sea, el baúl, que es esta parte que se ve aquí, que es parte de la cápsula, tendría que ser lo que sería el módulo de servicio, pero en realidad es donde lleva carga no presurizada. Yep, and in about a minute here, we should hear the last call out related to propellant. That's going to be stage 2 LOX load complete. And again, that is the last of propellant loading on the vehicle. Dragon is in terminal count and on internal power. Bueno, cuenta terminal y en potencia interna el cohete. That is normal and expected for us at this stage in the countdown. We'll continue to see them build up as we get closer and closer to D0. We want to make sure that we are keeping the tanks as full as possible, and the warm ambient air of Florida is helping to create those clouds around the vehicle. Es el momento de dejarnos me gusta y bueno, que consideren suscribirse al canal, obviamente. Recuerden, busquen auriculares, es el momento de hacerlo o de poner el sonido fuerte. Es muy posible que el despegue se escuche muy bien. Vamos a tratar de hablar muy poco ahí y poner el sonido al máximo, que lo vamos a hacer ya. Dragon is in auto idle. All right, Dragon's flight computer and auto idle. Next, it'll flip over to countdown. Expect loud venting. Gas closeout has started, so we're now isolating all of the feed lines for the different gas systems from the Falcon 9 rocket. They're going to then get vented. Bueno,
that venting start. They're going to get vented overboard through umbilicals and through the strong vac itself. Coming up at T-minus 1 minute, we're going to hear Dragon is in countdown. Its flight computer will switch to countdown mode. We'll also hear that the flight termination system on Falcon9 is armed. Bueno, el sistema de terminación de vuelo está armado también, o sea, si algo llega mal pueden llegar a volarlo ese cohete y la cápsula sale disparada. Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The FTS, that flight termination system on. Freedom, SpaceX, go for CREW4 launch. Momento de miembros VIPs de poner su mensaje. Ya, y emojis. 1 minuto, el chat solo para los miembros VIP del canal. Crew reports go. 30 seconds. You heard it there. 30 seconds away from liftoff. 20 segundos para el lanzamiento. T-minus 20. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon. Let freedom reign. Guiding speed 34. Vehicle is pitching downrange. Copy 1 Alpha. Freedom soars and the Dragon flies forth. Vehicle already pitching downrange. All 9 Merlin engines have lit. Stage 1 propulsion is nominal. Getting good performance on stage 1 propulsion already. Bueno, ya tenemos telemetría. We are T plus 35 seconds into the 4th rotational crew mission on board Dragon and the Falcon 9. The 9 Merlin 1D engines on the first stage are beginning to throttle down. Throttle down. In preparation for max Q. This is where the vehicle Bueno, ahora desaceleran. of aerodynamic pressures, so we'll throttle down the engines. Es el momento en que desaceleran para que el vehículo no pase por el momento de estrés. O sea, en este momento está supersónico y máximo estrés del cohete ahora, máximo Q, como le llaman. Max Q. And there's our call out for max Q. Stage 1, throttle up. So right after max Q. Bueno, y ahora después del máximo Q aceleran a fondo. Copy 1 Bravo. 1 Bravo, so we're in the second and final abort mode for the first stage. Continuing to get good performance though, the crew already pulling in excess of 2 Gs. Bueno, lo que dijeron 2 Bravo recién es el segundo modo de eyección de la cápsula. Ellos tienen varios modos de eyección dependiendo de cada etapa de vuelo. Bueno, y estos 9 motores de la primera etapa continúan 1 minuto más, ascendiendo ese resto del cohete. Fíjense que va a 42 kilómetros de altura y 4.000 kilómetros por hora ya. Y si se fijan bien, esas llamas empiezan a abrirse como una flor, empiezan a abrirse así, ¿no? O sea, hacia otro lado. Empiezan a abrirse. Bueno, ¿por qué? Porque cada vez hay menos atmósfera, cada vez hay menos densidad. Y ahora sí, ahora empiezan a desacelerar para apagar esos 9 motores. 9 Merlin engines starting to throttle down. And standing by for MECO. Esperando la confirmación del corte. MECO. Bueno, corte de motor. Confirmación de etapas, de separación de etapas. Y vemos que la segunda etapa está encendiendo en este momento, que es lo que tenemos a la derecha de la pantalla. Continuing to carry the CREW4 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view on the left-hand side. This is the first stage, now separated from the second stage, but it's still being illuminated by that single Merlin vacuum. Bueno, la luz que ilumina la etapa que está a la izquierda, que es la primera etapa, es el motor. Es el motor este que sigue yéndose al espacio, ¿no? On our drone ship, a shortfall of gravitas. The crew is on the opposite side of the engine that you see on the right-hand side of the screen. They are Para los que no entienden qué es lo que estamos viendo, del lado izquierdo es el booster
que va a regresar y aterrizar en un barco dron. Y a la derecha vemos la segunda etapa, que ahora con un único motor de vacío sigue acelerando para llevar la cápsula al espacio. Qué lástima, no tenemos telemetría de esa etapa, ¿no? Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Dice que la trayectoria es nominal, o sea que está bien. That was our guidance, navigation, and control officer. Nominal trajectory. Dragon's pointed in the right direction, continuing its flight to orbit. We heard Bermuda called out. That's one of the ground stations now receiving telemetry from the Dragon as it continues its path uphill. Eso que se ve a la izquierda allí es lo que ve la cámara de la primera etapa, que son ciudades seguramente de la costa de la Florida. A little over 8 minutes into the flight, doing the heavy lifting now. The first stage has a couple of events itself in order to land on a drone ship. So at T+, 7 minutes and 25 seconds, it's going to start its entry burn. It's going to be one of 2 burns. This is where 3 of the 9 Merlin engines SpaceX, nominal trajectory. On the first stage will relight. Bueno, dice, me gustaba la otra de telemetría. Lo que pasa es que esto es un lanzamiento hecho para NASA y ellos son quienes eligen esto, ¿no? All right, now on the New Hampshire ground station, another call out there from our guidance, navigation, and control officer, nominal trajectory. Second stage continues to power. Call out just then, propulsion is nominal, the engine performing as expected. Crew pulling a little more than 1.25 Gs right now. Again, that's going to continue to ramp up, peaking just before we get to that second stage cutoff. Yep, this single engine here, Dan, can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space, so they are definitely feeling it. We're already about 200 kilometers in altitude. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Bueno, dice que las trayectorias son nominales, pero en realidad se refiere a la segunda etapa. No tenemos noticias de la primera etapa. Es la primera vez que pasa esto, que no tenemos ni siquiera telemetría de la primera etapa, ¿no? No está ni en el canal de SpaceX ni en el canal de NASA. The first stage continues to make its way back home. The second stage will start to wrap up its job of delivering these astronauts into orbit. Se olvidaron la telemetría de la CREW, dice Miguel Argentetti. Bueno, sí, está ahora en la telemetría de la CREW, pero lo que se olvidaron es de poner Dragon, SpaceX, nominal trajectory. en 30 segundos va a estar aterrizando el booster y no tenemos imágenes, no tenemos telemetría del booster. Es una pena esto, la verdad, ¿no? You were mentioning, Dan, about the trajectory. Things again continuing to look very, very good for the ascent portion. Mariel Osa dice, bueno, la primera etapa está en el final de su aterrizaje. Ahora apareció la imagen. En realidad la telemetría corresponde a la etapa de la derecha, no a la izquierda. Estamos viendo el encendido de frenado, parece. Sí, eso fue el encendido de frenaje, o sea, para reducir la velocidad en el reingreso. ¿Nos mostraron el booster aterrizando? Bueno, es muy posible que sí. Terminal guidance. We're in the final stages of the second stage's flight into orbit. We're about to pass through several of the different abort phases.
which essentially correspond to areas along the very northeastern seaboard of the U.S. and then across the Atlantic. Ojalá la cámara del barco funcione, dice Miguel Tetti. Bueno, en la misión anterior funcionó muy bien y tuvimos muy buenas imágenes. Creo que tiene un Starlink puesta en el barco que está hoy, que es el Shortfall of Gravitas. And after this second stage engine shuts off its engine, we are going to be listening for the confirmation of a good orbit, which tells us that Bueno, acaban de apagar. And Dragon are where they need to be in orbit. Bueno, está aterrizando en este momento. A ver, dos cámaras, la cámara de la primera etapa y la cámara del barco a la derecha. Of the first stage. Launch escape system is disarmed. Fantastic view of the first stage. Wow. Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a fourth time. And just like that, a fourth landing as part of the CREW4 mission. Bueno, cuarto aterrizaje completado de esta primera etapa y la segunda etapa ya apagó su motor y ha colocado en órbita a la tripulación. Aquí los vemos. We heard that the crew has been successfully inserted into a good orbit, and this is them in 0G. Y están en 0G. Ahí vemos los indicadores de 0G. Vemos ahí un monito que tenía Cristoforetti y aquí el comandante tiene otro también. Astronaut class from 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe we've got a monkey floating over by Samantha Cristoforetti, but first view of CREW4 on orbit. Bueno, primera vez de la tripulación 4 que está en órbita y que están experimentando la gravedad cero, o sea, microgravedad. Essentially making sure that they're on a stable coast before we get to that separation event, after which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. Bueno, todavía no se ha separado la cápsula Dragon de la segunda etapa. The Turtle class really does seem to be taken over now with a Turtle 0G indicator. All right, we should be just about a minute away from that separation. Estamos a un minuto de la separación de la cápsula con la segunda etapa. Me encanta ese. ¿Qué es? ¿Una tortuga? Es una tortuga. Me encanta. We'll also start to get ready for the nose cone opening, which it stays closed for the flight uphill to help protect all of those guidance, navigation, and control sensors. It's also covering 4 of the Draco thrusters that we're going to be using for providing the majority of the thrust, the push for these different phasing burns as Dragon chases down the space station. But luego de que se separe la cápsula y que tengamos confirmación del cono, vamos a repetir una vez más este lanzamiento. Bueno, aquí tenemos la separación de la segunda etapa. Y ahí veíamos la cápsula que se aleja, ¿no? Llegamos a ver un momento el interior del tanque. Ese reflejo que se ve es el sol. Vamos a esperar a ver si tenemos confirmación de la apertura del cono. Dragon Freedom flying free for the very first time. So again, now those Draco checkouts are starting, and pretty shortly we'll get to the nose cone deploy, and that's Starshade dice que los peluches, SpaceX los llama sistema de super alta tecnología indicador de 0G, ¿no? O sea, de gravedad cero. Ignacio Fernando dice que claro, indican cuando están en gravedad cero, obviamente, porque flotan, ¿no? Imagínate que, dice, en 9 minutos van a 27.000 kilómetros por hora.
No, es realmente the crew, demente. as we see them here inside Dragon, they have separated from the second stage, but they still have about a 16-hour journey before Impresionante making it to the vista International Space de las Station, pantallas docking tomorrow, de la or tripulación, today, ¿no? later on today. Recuerden, vamos a estar transmitiendo el acoplamiento. Eso va a ser a las 00:15 del día de mañana, o sea, del día 28. Hora UTC. Son las 8:15 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Calculen con la hora UTC cuál va a ser la hora de ustedes. Va a ser en la noche, dentro de 12 horas, 14 horas. No está todavía previsto en el canal, pero lo vamos a colocar. O sea que lo ideal es que estén suscriptos al canal, que activen las notificaciones. Freedom, LD, I hope you enjoyed your ride. It's been an honor flying with you, Kjell, Farmer, Samantha, Jessica. Have a safe journey to the space station. Say hi to Crew 3 for us, and we'll look forward to seeing you when you get home. Indeed, the dream is alive. Now some words from our CE. Están saludando, ¿no? O sea, dice, denle saludos a la gente de la Estación Espacial, en fin. Queremos agradecer a la gente de SpaceX, del programa comercial de tripulación. Y es un privilegio poder poner en órbita a este vehículo, el Freedom. So some congratulatory words from the launch director and the chief engineer up to the crew on board Freedom. Kjell radioing down their thanks for Bueno, ahí vemos ride to orbit. esta segunda etapa que sigue en órbita. Lo próximo en la segunda etapa, que me encantaría poder verlo, es dan vueltas, se ponen con el motor hacia adelante y hacen un encendido para sacarla de órbita. Equals activation complete. We're going to go visors up. And that call from the core here in Hawthorne. Core copies, here we go. Indicating that we had good checkouts of those 12 Draco thrusters around the service section. There's 4 to go after we get the nose cone open and the ECLIS, the environmental control and life support system, activated and running inside Dragon. Crew will be able to get their visors open and pretty soon get out of their suits. Bueno, dice que ya se pueden abrir los visores porque el sistema interno de presurización está funcionando bien. Y lo próximo es que la apertura del cono, ¿no? Dice, ¿se puede decir, dice Ignacio Fernández, que tiene la tortuga más rápida de la historia? En la Space, ¿y qué peluches llevarán como indicadores? ¿Unos dados para los parabrisas? And she's been on the space shuttle. You got to watch that launch, and I saw you taking it in. It was spectacular. It really was wonderful to see a launch up close again. La segunda etapa también se recupera en el mar. No, definitivamente se descarta. Spectacular. It never gets old. I think if it gets old, you're probably in the wrong business. Absolutely. It was so loud, so powerful. The roar of bueno, creí que nos iban a confirmar lo de la apertura del cono. Seguramente nos enteraremos por internet. Vamos a ver una repetición en la versión larga del canal, pero bueno, mientras quiero agradecerle a todo el mundo en haber participado de esta transmisión enorme, kilométrica de este lanzamiento. Vamos a repetir justamente el lanzamiento. Vamos a poner en los últimos 30 segundos para verlo como una repetición nuevamente. Agregamos ahora un poquito de música para despedirnos. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Así no se van a perder nada de todo lo mucho que transmitimos en español para ustedes, para nosotros, para toda la comunidad latina que le encanta esto, la tecnología y el espacio y la ciencia. Go for launch. SpaceX reports go. Crew reports T-minus go. 30 seconds.
You heard it there, 30 seconds away from liftoff. T-minus 20. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon. Let freedom ring. Godspeed, Crew4. Vehicle is pitching downrange. Copy 1 Alpha. Freedom soars and the Dragon flies forward. Vehicle already pitching downrange. All 9 Merlin engines have lit. Stage 1 propulsion is nominal. Getting good performance on stage 1 propulsion already. We are T plus 35 seconds into the 4th rotational crew mission on board Dragon and the Falcon 9. The 9 Merlin 1D engines on the first stage are beginning to throttle down. Stage 1 throttle down. In preparation for max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of aerodynamic pressures, so we'll throttle down the engines in preparation for that event. Vehicle is supersonic. All right, so we've passed the speed of sound. We're already Max Q. And there's our call out for max Q. Stage 1 throttle up. So right after max Q, we will begin to throttle those engines up again. Copy 1 Bravo. And 1 Bravo, so we're in the second and final abort mode for the first stage. Continuing to get good performance though. The crew already pulling in excess of 2 Gs. And coming up next is going to be a couple of events in rapid succession. Yep, in about 10 seconds here, we're going to be performing engine chill on the second stage MVAC engine. And then in about a minute, we're going to start off with MECO, also known as main engine cutoff. This is where those 9 engines that you're seeing ignite on, being lit up on screen, those are going to cut off in preparation for stage separation, where the first and second stages will separate from one another. And then the single Merlin vacuum engine on the second stage will ignite and continue to carry our Crew4 astronauts to orbit. Heard that MVAC chill has started. Stage 1 throttle down. Buenas noches y gracias por esta transmisión, dice Ignacio Fernández. No, muchas gracias a ustedes, la verdad. Bueno, quienes sigan hasta el final, recuerden que los va a guiar directamente al próximo streaming, al próximo directo, que en realidad el próximo directo es el acoplamiento, no lo tenemos previsto, pero sí el de Rocket Lab, que es el lanzamiento donde van a recuperar por primera vez su primera etapa, capturándola en vuelo con un helicóptero. No sé. Bueno, se está cortando el streaming. Continuing to carry the Crew4 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view on the left-hand side. This is the first stage, now separated. Vamos a sacar o bajar un poquito el volumen y a ver si tenemos un pequeño corte de señal. Estamos subiendo un video, quizás es por eso. ¿A qué hora es el de Rocket? El de Rocket es mañana, o sea, no es hoy. Va a ser mañana en la tardecita, en la noche para España. Antonio está ahí, qué bueno, gracias. Y Samantha. Acabo de subir una versión corta, si quieren verla desde el principio, está ya en el canal la versión corta. Por eso es que quizás se cortó un poquito el streaming. Creo que me pilla trabajando, dice Antonio. Me quedé dormido, dice Héctor González. Bueno, pasá para atrás 20 minutos, un poquito más y vas a poderlo verlo todo. Y si no, tenemos ya subido a nuestro canal de YouTube
la versión corta de 18-20 minutos donde se ve absolutamente todo. Bueno, yo con esto me despido. Es tardísimo acá, son las 5:15 de la madrugada. Estoy sin dormir. Tengo actividades a partir de las 9:30. O sea, voy a dormir 2 horas y media o 3, nada más. 2 horas creo que voy a dormir. Así que bueno, les agradezco muchísimo haber estado acá. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a todos. Gracias a los miembros VIP del canal, los suscriptores, los moderadores, en fin, todos los que estuvieron aquí apoyando. Un abrazo. Chau, chau.